Bien, muy buenas tardes. A la fecha 5 de febrero del año 2026 continuamos con la audiencia de control de acusación en el expediente 501-2023-33 en los seguidos contra los ciudadanos Amílcar Gómez Amacifuente y otros a quienes se les sigue proceso penal por el delito de desaparición forzada. Pasamos a la acreditación de las partes. Preséntese por el Ministerio Público. Adelante. Buenas tardes, por parte del Ministerio Público, la fiscal Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, domicilio Girón Santa Rosa de Santa Lima, Casilla 59.518, con teléfono 016-2555, anexo 14.246 y correo mspartes-2 fps@mpfn.gov.pe. Por la Procuraduría, preséntese. Muy buenas tardes, señora magistrada. A todos los presentes, buenas tardes. Que se acredite el abogado Omar Díaz Silva, con registro del Colegio de Abogados de Catamarca 1127, abogado de la Procuraduría especializada en delitos contra el orden público. Los demás datos ya han sido consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias, doctor. El siguiente procurador, ¿son dos procuradores? Sí, son dos procuradores, doctora, pero el del Poder Judicial aún no se ha conectado. ¿Está notificado? ¿Tiene conocimiento? Sí, doctora, estuvo presente en la sesión anterior y tiene conocimiento de esta audiencia. Bien, a ver, los demás, los abogados de los acusados están presentes. Sí, se encuentran conectados. Están todos los abogados. Bien, señorita fiscal, continuamos. Sí, señora jueza, nos quedamos en los delitos de convicción específicos respecto del acusado Edgar Padilla Paredes, conocido como el apelativo de Frijol. Se ubica en la página 143. Página 143. 143. Entonces, continuamos con la oralización de requerimiento acusatorio, página 143, en relación a la persona de Edgar Padilla Paredes, ¿sí? Sí, señora. Adelante. Punto 1, tenemos la declaración ampliatoria de Nemer Flores Ayapi del 6 de diciembre de 2017, en la cual señala reconocer a Fortunato Augusto Pérez Rodríguez como teniente Lucho, quien acompañaba al capitán Carlos, conoce a Falconi Álvarez como capitán Escorpio, señala que las personas que participaban en la detención del 17 de junio de 92 en agravio de Natividad Ávila, Benigno Sucre y Jorge Ávila, fueron, entre otros, Edgar Padilla Paredes, conocido con el apelativo de Frijol. Y respecto a las personas que participaron en la muerte y desaparición de Natividad Vila Rivera, Benigno Zulca reconoce a Nicanor Guerra como Rambo, a Guaringa como Pauca, precisa que la persona de acuerdo buscó en su domicilio en 2007 cuando se desarrolló el proceso judicial de Margenía. Pero como no se encontraba en su casa, le pidió el número de su teléfono a su esposa, pero no se lo brindó. Que respecto a Chicho tiene conocimiento que era un terrorista arrepentido que se acogió como informante en la base de Margenía, siendo su mano derecha el capitán Carlos, quien además se encontraba en la base en junio de 92. Asimismo, tenemos en el punto 2 el oficio número 6016 I-5.A.02 SDAIP /DINFE del 2 de octubre de 2018, emitido por el general de brigada Miguel Alberto Herrera Céspedes, director de informaciones del Ejército, con el cual remite la relación de personas que realizaron su servicio militar en los años 90 y 91 registrados en la Oficina de Registro Militar de Maynas, Pucallpa, Tarapoto y Tingo Marinas. En ella se advierte, entre otros, a Edgar Padilla Paredes, en la ORNP 86 Requena, en la unidad base 313, soldado, fecha de alta 1 de julio del 91, fecha de baja 30 de junio del 93. En el punto 3 tenemos la ampliación de la declaración testimonial del clave 1-2017 del 22 de septiembre de 2017. Conoce a través de fotografías a Ricardo Falconi Álvarez como capitán Escorpio y Antamala como capitán Carlos. También reconoce a los soldados que se encontraban en la base contra subversiva de Madre Mía. A Chicho como Milka Gómez Amacifuente, a Ramón Nicanor Guerra Cárdenas, a Nusha Johnny Catebo Gama, Chasqui, Limberi Susisisa, Livia Rusel Vela Silva, Baquetón, Gaspar Santillán Grandes, a Guaringa como Torías donde fue Guaringa Rosales, a Silva como Adolfo Becker
Silva Ruiz, a Conejo como Nemer Flores Ayapi, Manzanita como Jesús Chay Pacaya, Tigre como Julio Chota Vázquez, a Pedro Olimar Java como Sapo, Arani como Ramón Olimar Java, segundo Eduardo Padilla Santillán como Chamaco, Fernando Flores Ayapi como Techolajón, Paredes Alidura como Rosoco, Leonardo Soria García como Soria, Linder Vela Sima como Borracho, Arroma Millar y Curico como Camaleón, y a Edgar Padilla Paredes como Frijol. El capitán Carlos y Chicho estuvieron presentes en el descuartizamiento realizado el 22 de julio del 92 y también estuvieron Guaringa, Rambo, Paquetón, Pipa, Comando, también se encontraron Guaringa, Rambo, Paquetón, Pipa, Comando y Lili. Apolo Ñucha, conocido como Rodrigo Valderrama y Chaji como Lindo de Cis. En el punto 4 tenemos la ampliación de la creación testimonial de la persona identificada con FABE 2-2017 del 22 de septiembre de 2017. También reconoció a través de las fotografías a Ricardo Pompilio Conmi como capitán Escorpio y Antumala capitán Carlos. Y reconoció entre las fotografías, entre otros, al acusado Edgar Padilla Paredes como Frijol. Asimismo, señala que el 22 de junio del 92 participaron en el descuartizamiento de la agraviada el sargento Guaringa, Rambo, Livio Tusel, Miucha, capitán Pipo, Comanda, Chicho y capitán Carlos. Menciona que 2 personas se apersonaron a su domicilio entregando unas hojas con información que debía declarar en el caso Madre Mía, donde incluso se advertía el teléfono del abogado Roy Gates y de Julio Torres. En el punto 5 tenemos la ampliación de la declaración testimonial de Adolfo Becker Silva Ruiz de fecha 4 de octubre de 2017. En ella se ratifica en su declaración anterior, agrega que Apolo lo buscó para preguntarle por Soria y le contó que el tal Soria iba a denunciar al capitán por lo que iba a correr plata. Sin embargo, el declarante no le dio importancia y se retiró del lugar. Reconoció a Ricardo Falconi Álvarez como capitán Escorpio y Antumala como capitán Carlos y reconoce a los soldados que habían participado en el operativo del 17 de junio del 2002 entre Edgar Padilla Paredes, conocido con el apelativo de Frijol. Respecto a los soldados que participaron el 22 de junio del 92, señala que fueron Chagnavi, Pala Viejito, Capitán Carlos, Chicho, Guaringa, Ramón Yucha, Comandante Chamaco, Choleta, y que puede afirmar que las personas que condujeron a los detenidos fueron el Capitán Carlos, Chicho, Guaringa, Rambo, Bolivia, Polo Baguetón, Chaji, Comando. Y directamente en la muerte participó Guaringa, Comando. Abrieron el vientre del señor, en estas circunstancias se realiza el reconocimiento fotográfico también de Tobías, Guaringa Rosales, Amílcar Gómez, Oyentumala, Nicolás Guerra, Gaspar Santillán Grandes, como aquellos que estaban en el avance contra subversiva Madre Mía. Ahora tenemos los elementos de convicción específicos respecto al acusado Julio Chota Vázquez, conocido como el apelativo de Tigre. En primer término tenemos la ampliación de la creación testimonial de Adolfo Becker Silva Ruiz de fecha 4 de octubre del 2017. Se ratifica en su declaración anterior. En ella reconoce a Ricardo Pompilio Falconi Álvarez como capitán Escorpio y Antumala como capitán Carlos y reconoce pues a los soldados que habían participado en el operativo del 17 de junio del 92, donde resultaron agraviadas las personas Ávila Rivera y Edmundo Zulca Castro. Entre ellos reconoce al señor Amílcar Gómez como Chicho, Nicanor Guerra como Rambo, Johnny Carrera Polo, Alindo de Suiza Chasque, Rosel Vela Silva como Livio, Gaspar Santillán, Neto de Tonto, Villas, Nato Guaringa como Guaringa, Adolfo Becker Silva como Silva, Ronnie, Elizabeth Mazuca Manzanita, a Julio Chota Vázquez como Tigre, entre otros. Asimismo, menciona las personas que participaron el 22 de junio de 1922 en el descuartizamiento de los agraviados. Entre ellos menciona a Chuck Norris, a Viejita, Lucas, Capitán Carlos, Chicho, Guaringa, Ramón, Ñucha, Comando, Chamaco, Choleta, y puede afirmar que las personas que condujeron a los detenidos fueron el Capitán Carlos, Chicho, Guaringa, Rambo, Bolivia, Polo, Baguetón, Chachi, Comando, y directamente la muerte participó Guaringa y Comando, quienes salieron el diente de la señora. Asimismo, tenemos en el punto 2 la declaración aclaratoria de Nemer Flores Ayapi del 6 de diciembre de 2017, en la cual se reconoció al Fortunato Augusto Pérez Rodríguez como teniente Lucho y acompañado al capitán Carlos. Conoce a Ricardo Falconi Álvarez como capitán Escorpio, de las personas que participaron en la detención del 17 de junio del 92 en agravio de Natividad Ávila, de Mina Sur y Jorge Ávila, fueron, entre otros, el acusado Julio Chota Vázquez, conocido con el apelativo de Tigre. Y respecto a las personas que participaron en la muerte y desaparición de Ávila, de Natividad Ávila y Benito Zulca, reconoce a Nicanor Guerra como Rambo, a Donato como Pauca. Precisa que la persona de Apolo lo buscó en su domicilio en 2007, cuando se desarrolló el proceso de Madre Mía, pero como no se encontró en su casa, le pidió el número a su esposa, que no se lo dio. En el punto 3 tenemos la creación testimonial de Nemer Flores del 2 de marzo de 2018.
Aquí se entrega de una fotografía para acreditar que se encontraba brindando servicio militar voluntario en junio de 92 en la base de Madre Mía y que conoce a Julio Chota Vázquez con el operativo de Tigre, quien participó en los hechos denunciados y encontrándose incluso en la partida del declarante, cuando se detuvo a los agraviados. En el punto 4 tenemos el oficio 5.645 y 5A.02 de fecha 6 de septiembre de 2018, emitido por el director de Informaciones del Ejército, con el que informa que, habiéndose verificado la base de datos del Comando de Reemplazo y Movilización del Ejército, se constató que Julio Chota Vázquez, titulado de la visa militar número 213-052-4701, inscrito en la ORMP 0725 María, clase 87, fecha de nacimiento 21 de julio de 1970, y no recibe información de haber prestado servicio en el Ejército. En cuanto a los elementos de convicción específicos contra el acusado Pedro Limar Java, tenemos la declaración de Adolfo Becker Ruiz Silva del 13 de julio de 2017, quien fue un soldado que pertenecía al batallón subversivo 313 desde abril de 92 hasta 93. En julio de 92 fue designado en la base Madrid-Mía, encontrándose al mando de la paz el capitán Carlos, a quien le identifica como Yantumala. En la madrugada del 17 de junio de 92, el soldado Chicho, identificado como Amílcar Gómez, señaló a los agraviados Jorge Ávila, Benigno Sucre y Natividad Ávila como terroristas por lo que se realizó una patrulla de aproximadamente 21 soldados liderados por el capitán Carlos. Esa patrulla estaba conformada por los soldados Chicho, Guarín, Rambón, Lucho, Apolo, Comando Chamaco Padillo, Ancho Betés, quienes mediante violencia sacaron a los agraviados de su vivienda y los trasladaron a Madre Mía, a la estación Corriente, en los dedos y no le daban de comer, mucho menos agua. El 23 de julio de 92 se percata que su promoción Chuck Norris y Gala se alisaban para salir de la base. Así el testigo también se dispone de salir con el trayecto. Se encontró con el capitán Carlos, Chicho, Guaringa, Ramonucha, comando Chamaco Padilla, Ancho y Cartines, trasladaron a los agraviados al lugar conocido como el Molino Matadero, reconociendo solo a Natividad Ávila porque días antes le había dado agua y al llegar al lugar se puso en posición de guardia y minutos después visualizó que la mujer estaba siendo espartizada por Guarín y Chicho en presencia del capitán Carlos. Menciona que le prestaron el casi horas, luego tiraron al río un costal de piedras dentro de la barriga. Respecto a los otros agraviados, vio el cuerpo sin vida Benigno Zulca al costado de la fémina, mientras que Jorge Ávila se le puso que se había escapado. En esa base también se encontraban los oficiales identificados como William Juan, el teniente Antonio, el subteniente Guevara, y en julio de 92 el capitán Carlos siempre permaneció en dicha base, incluso participó en los hechos señalados. Es decir, refiere que conoció a Teresa Ávila, quien es hermana de la agraviada, porque la vio en 2 oportunidades en la base Madre Mía, preguntando por sus familiares. Ante la solicitud de constancia de haber pertenecido al ejército, por conocimiento que Chicho y Ollanta Humala ordenaron desaparecer toda documentación relacionada en la época, por constituirse al protagonista y el batallón que ustedes no lograron otorgar documentación de haber servido al ejército. Incluso esas dos personas han mandado a remover fosas ubicadas en Madre Mía. Tiene conocimiento que Rosel Vela le contó que Amílcar le dio dinero para que cambiara su versión. En esa oportunidad le mostró un ojo con las respuestas que debía brindar a la autoridad judicial. Lo mismo sucedió con Eduardo Padilla Santillán, quien también cambió su versión. Incluso le mostró un voucher sobre dinero depositado por Amílcar Gómez Amacifuén. En el punto 2 tenemos la declaración de Néstor Flores Ayapi del 1 de septiembre de 2017, en la que señala que en el mes de julio de 22 se encontraba en la base Madre Mía a cargo del jefe capitán Carlos. El 16 de junio de 92, el sargento Guarín dispuso conforme una patrulla de 17 soldados que realizó un operativo en Pucayacu. Pasada una hora, el sargento Guaringa dice: bueno, muchachos, vamos a Pucayacu, por el capitán Carlos. Al bajar la base había 2 camionetas, subió el declarante en la camioneta guinda, y antes que se percate la presencia de una persona de testimonio que no era soldado, pero estaba vestido como soldado. Siendo la 1 hora, las camionetas se detienen antes de cruzar el puente para que los soldados crucen a pie, percatándose que la camioneta blanca se va a otra dirección, mientras la camioneta guinda se va a la casa de Natividad Vila y Benigno Zulca. Su partida está conformada por el sargento Guaringa, Baquetón, Leopardo, Chiquilín. Al detener a los agraviados, son subidos a la parte de atrás, amarrados y encapuchados. El declarante se mantenía fuera del domicilio. Minutos después se percata de otra camioneta con una persona detenida, por lo que todos juntos se dirigen hacia Pucayacu para confundir, y luego dan la vuelta en la altura del chancador y se dirigen a la base Madre Mía. Al llegar a la base, los 2 varones los colocan en el pozo de tierra, mientras que la mujer los pusieron en una casamata. A los días siguientes, los detenidos serán llevados a la oficina del capitán Carlos, lugar donde los torturaban colocando corriente en el cuerpo, haciendo sumergir la cabeza de los detenidos en tiras con agua. El capitán Carlos tenía instigado al declarante, manifestándole que no debía hablar, ya que el capitán se había enterado de que el testigo tenía una relación sentimental con Elizabeth Ortiz Montañez Ávila, quien era sobrina de la detenida. Refiere que por humanidad le daba agua y comida a los detenidos. Su promoción, Rambo le contestó que había matado a un hombre y una mujer, mientras que otro hombre se escapó. Reconoce que prestó servicio con Padilla Santillán con el operativo de Chamaco, Ramón Oliver Jabo con el operativo de
Araña y Pedro Limar Java con con el apelativo SAT. En el punto 3 tenemos la actuación de la persona identificada con clave 1-2017 del 4 de julio de 2017. Indica que se desempeñó como cabo desde julio 91 hasta 31 de julio 93. En julio 92 se desempeñaba como militar de la base antisobertía Madre Mía, siendo el capitán Carlos identificado como Yantumala, jefe de dicha base. No participó en el operativo el 17 de junio, pero sí tuvo conocimiento de detenidos al interior de la base Madre Mía. Él conoció que Chicho, a quien identifica como Amílcar Gómez, fue captado por el jefe de la base, ya que pertenecía a la organización de policía de Luminoso, convirtiéndolo en guía e informante. Tomó conocimiento que el 18 de junio un grupo de soldados se constituyó al lugar llamado Tomata para quitar la vida de tres atacadas por un capitán Carlos, siendo Guaringa, Chicho, Rambo, Baquetón, Pipi y Gato quienes descuartizaron a la mujer de sus compañeros. Le contaron que la mujer la mataron cortándole la garganta, el pecho, la barriga, los brazos, piernas, llenando su barriga de piedra. Luego la colocaron en una bolsa y tiraron al río, mientras que el otro hombre que no escapó lo dieron un disparo en la cabeza. En el 2006 también cargó le dejó un papel en el colegio donde trabajaba su hermana dando indicaciones sobre lo que supuestamente sucedió en la base Madre Mía, ordenando que no brinde nombre ni apelativo, que todo lo que había visto al interior de la base, aspecto que resultaba falso. Asimismo, agregó que en su papel aparece el nombre del abogado Eduardo Reyes, abogado Casané y Julio Torres con un número de celular. Asimismo, refiere que tomó conocimiento que su promoción viajó a la ciudad de Lima, al local del Partido Nacionalista, mencionándole que los iba a apoyar. En dicho momento se le entrega el monto de 500 soles a cada uno por su tiempo. Agrega que era una práctica común de aplicar textura como aplicar corriente al cuerpo y manos a fin de que confiesen los detenidos. En el presente caso, los encargados de realizar estos actos eran el sargento Guarín y Pita. En el punto 4 tenemos la declaración de testigo de clave TPM02-2018, 14 de agosto de 2018. Sirvió en la base Madre Mía en agosto de 91 hasta 30 de marzo de 93. Desde abril a junio de 92 estaba el capitán Carlos. No volvió nunca el capitán Martínez como jefe de base. Su apelativo era Chuck Norris. En junio de 92 se da cuenta que había 3 detenidos desconociendo de quiénes se trataban, solo que eran presuntos terroristas. Observó la presencia de los detenidos. Luego, el 22 de junio, un grupo de soldados sale con dirección al matadero. Había un grupo de seguridad que se colocó en la carretera. Luego, el otro grupo que llevaron a los detenidos al al matadero. El teniente Lucho realiza un disparo a uno de los detenidos. Luego bajan al río para descuartizar a las víctimas. Uno de los detenidos logró escapar, hecho que murió al capitán Carlos, por lo que el día siguiente salieron a buscarlo incluso con boteros de la zona. Ampliación de declaración testimonial de Adolfo Becker Silva Ruiz, de fecha 4 de octubre de 2017. Se ratificó en su declaración anterior. Reconoció a Ricardo Salcomierro como el capitán Scorpio y Antimalo como el capitán Carlos. Reconoce a los que participaron en el operativo del 17 de junio de 92, entre ellos a Pedro Limar Java, conocido como el operativo de SAP. Respecto a los soldados que participaron el 22 de junio de 1992, señala que fueron Chuck Norris, Pala Viejito, Lucas, Capitán Carlos, Chicho, Guaringa, Rambo, Niuso, Comando, el Chabanca, Chavete, y que puede afirmar que las personas que condujeron a los detenidos fueron Capitán Carlos, Chicho, Guaringa, Rambo, Livia, Polo, Baquetón, Chaki, Comando, y directamente en la muerte participó Guaringa y Comando, quienes salieron del vientre de la señora. También reconoció vía fotografías a través de Renato Guaringa González, Amílcar Gómez, Evento Malo, Nicanor Guerra, Gaspar Santillán, como aquellos que estaban en la base contra su universidad Madre Mía. En el punto 6 tenemos la declaración testimonial del testigo identificado con clave JAD27 del 19 de septiembre de 2007. Refirió que fue miembro del ejército y prestó servicios en la base Madre Mía desde diciembre del 91 hasta diciembre del 92. Tuvo el grado de soldado, se incorporó cuando se encontraba como jefe de base capitán Scorpio, fue relevado por el capitán Tronco, después estuvo el capitán Cecil y luego fue relevado por el capitán Carlos, quien estuvo como 8 o 9 meses. Indica que a mediados de junio del 92, por orden de Guaringa y el sargento comando, lo retiraron de su casamata en la noche. Le dijeron que se cambie de civil y le ordenan ir a la carretera marginal donde les esperaba una camioneta de color blanco y se dirigieron a Pucayacu. Cuando llegaron al lugar les dijeron que rodearan el objetivo. Tuvieron que dar seguridad en el frontis, al costado en la parte posterior de una casa. Mientras uno tocó la puerta y dijo, compañero, necesitamos tu apoyo. Observó que una señora salió del cuarto y otros dos entraron. Nos agarraron, amarraron y nos llevaron a la camioneta. Asimismo, los que conducían el vehículo dijeron replegarse. Y los que estaban dando seguridad en la casa subieron al vehículo. En ese momento se dio cuenta que habían dos personas boca abajo, un hombre y una mujer. Posteriormente se dirigieron en la base Madre Mía y al llegar a la
Los tres que iban en los camiones se encargaron de hacer subir a los detenidos, mientras que los demás se fueron a cada uno a su casamata. Señala que el día siguiente pasó por el lugar donde estaba detenida la señora, cerca al puesto de vigilancia 1, debido a que tenía el rostro descubierto. Se percató que era una señora muy conocida que vendía productos de Villambar y daba crédito a soldados. Precisa que el otro detenido estuvo un poco más lejos, junto al puesto de vigilancia 13 en el interior de la base. Ambos permanecieron allí. Luego de 3 días se fue a realizar una patrulla y cuando retornó ya no los vio. Precisa que este operativo fue realizado por orden del capitán Carlos, y los que han dirigido la patrulla fue el sargento primero Reenganchado Guaringa, el sargento primero de Armas Comando y el cabo Rambo. Asimismo, enfrentaron al domicilio con el Rambo Guaringa y Comando. Las personas que daban seguridad recuerda a Capocunchi y Sapo. Por su lado, precisa que en dicha fecha prestaban servicios en la base las personas conocidas con el apelativo Elivio Chimaco Polo Chasques, un Soco Sapo, Rambo Leopardo y Tigre, quienes integraban el personal de tropa, además del suboficial Rubén, suboficial Caico, el suboficial Shiga, el técnico Vinces y otros civiles operativos desconocidos. En el punto 7 tenemos la declaración testimonial del testigo de clave GMC 66 del 20 de septiembre de 2007. Refirió que fue miembro del ejército y prestó servicios en la base de Matemías desde octubre del 91 hasta octubre del 92 con el grado de cabo. En el mes de junio del 92, cuando se encontraba a cargo de la base, el capitán Carlos dio la orden al sargento Guaringa y el sargento Comanda, quienes a su vez los retiraron de sus casamatas y les ordenaron realizar una misión. Les dijeron se equipan inmediatamente y se cambian de civil. Luego se dirigieron a la localidad de Pucayaco a bordo de una camioneta de una cabina de color blanco. Conformaban una patrulla de asalto de 10 a 12 soldados y llegaron a Pucayaco a las 12 de la noche. En el lugar procedieron a su una casa y detuvieron a 2 personas en la casa, un varón y una mujer. Luego retornaron a la base Matemía las 2 de la mañana aproximadamente. Precisa que esta operación estaba a cargo del sargento Remanchado primero Guardia y el sargento primero Comando. Además, no participaron el cabo Rambo, Manzana, Conejo, Baquetón, Sapo, Chino, recordando a los demás. Asimismo, el operativo duró menos de media hora. El sargento Guaringa, Comando y Rambo entraron a la casa. Los demás daban seguridad. El declarante brindó seguridad frente a la casa con el soldado de seudónimo Manzanita. Indica que dentro de la base la mujer permaneció en el pozo cerca del puesto de vigilancia 1 y usó porque el varón no dirigía en otro calabozo que quedaba detrás de la base cerca al puesto de vigilancia 3. Por otro lado, antes ese día tuvo que salir de patrulla junto con Chamaco Tigre, de Avillán, Civilín Caballo y otro cuyo operativo no recuerdo. Ellos integraron la segunda patrulla de y se integraron a la morada. Desconociendo para hacerlo lo que tuvieron. En el punto 8 tenemos la diligencia y gestión de seguridad de Pedro Alemán Java del 3 de julio de 2008. Refirió que prestó servicio en la base Maremía desde octubre del 91 hasta julio del 92 y utilizó el seudónimo de Sapo. Cuando ingresó a la base, la jefe, el capitán Trump, luego lo relevó el día. Después el teniente Hussein, luego estuvo el capitán Carlos en la primera semana en marzo de 92 hasta finales de mayo de 92, siendo relevado por el capitán Martínez de los primeros y últimos días de junio. Después retornó el capitán Carlos y es quien lo retire la base por indisciplina. Preciso que la base no se contaba con ambientes o casamatas destinadas para que se vea tropa. Tampoco hubo personas detenidas en la base cuando realizaban los patrullajes. Estaba prohibido usar vehículos. No se realizaban patrullajes en el poblado de Pucayaco por el sector de la zona de Yanajanga. Además, no participó en operativos de la intervención de personas vinculadas a la subversión. Señala que prestaron servicio en la base el sargento Tunch y sargento Orejas Gaviota. Eran quienes comandaban las patrullas. Asimismo, los soldados de operativo Araña, Baquetón, Micha, Lidio, Chamaco, Conejo, Chiquilín, Viejito y Picarón. Indica que prestó declaración en la frase con la clave GMC26, sin embargo se rectifica su declaración porque señaló hechos que no eran reales debido a que lo buscaban señores de los derechos humanos y lo llevaron a la ciudad de Quito, donde se encontró puntos sobre el nombre Víctor, y esa persona le dio un papel diciendo que era la declaración de su promoción y debía declarar conforme a dicha declaración. Ahora tenemos en relación al delito imputado de encubrimiento personal. En cuanto a los hechos de encubrimiento personal, cabe precisarse los hechos en materia del tipo penal de encubrimiento personal se realizaron en 2 momentos. El primero, cuando se llevó a cabo el proceso judicial número 025-2006, seguido contra Ollanta y Malatazo durante los años 2007-2008, y el segundo durante el desarrollo de la presente investigación preliminar con el número 18-2017, es decir, en los años 2017-2019. Las circunstancias precedentes. Los hechos de desaparición forzada y otros en la grave Natividad Ávila, Benigno Sucre y Jorge Ávila fueron denunciados por ese último el 14 de febrero de 2006 ante la Fiscalía Provincial de Sotocachi, generándose el expediente judicial 025-2026, seguido contra Ollanta Moisés Humalatazo, que estuvo a cargo del cuarto juzgado penal supraprovincial de Lima. Durante la tramitación de dicha investigación, se recabaron las declaraciones intimidatorias de los ex soldados de la base contra su versión Maremí, entre ellas la Ciudad Par, Santiago Grande, Pedro Lima Jave y Ramón Lima Jave, de las cuales se han tenido en consideración los siguientes estratos.
tenemos en la declaración de la persona asignada con el código número R172 del 20 de mayo de 2006, ante la persona asignada con el código R172. Pregunta: si puede determinar si durante el tiempo que sirvió en la base militar, cuántas personas habían detenidas por el capitán Carlos. Durante mi tiempo de servicio he visto más una señora la cual estaba por una semana y no puedo dar razón cómo sabía esta señora de la base, ya que dicha persona conocía porque vendía ya en varios soldados le daban créditos a sí mismo. Indicó que dicha señora estaba en la posta trinchera del PB1. Indique durante los 7 días que usted vio a la señora cuál fue su labor en la base. Durante la semana que vio a la señora, mi servicio fue en la ranchería. Debo indicar que uno de los días de la señora que estaba en la base se apareció una señora preguntando por su mamá, quien era la señora que vendía en Bali y otras cosas. Para mi persona, además, compañeros respondimos que no sabíamos nada. Luego de eso, la chica se puso a llorar. La declaración testimonial del identificado con clave R172 el 9 de noviembre de 2006 ante el Cuerpo Fuego Penal Provincial de la ciudad de Tarapoto. Especifica las características físicas de la mujer que usted señaló que se encontraba detenida en la base de Matemía a mediados del año 1992. La edad no puedo calcular, pero una señora de edad madura y con textura gruesa, de color pequeño, claro, ese es muy blanco, muy oscuro, de talla aproximadamente 1,60 o 1,58 m, cabellos negros crepos hasta la altura del hombro, dentadura completa, boca mediana, nariz y ojos específicamente con recuerdo forma. Yo la conocí de vista, no de nombre, porque los días domingos iba a negociar al pueblo y como en un pueblo chico se conocían a todas las personas y la veía cuando salía a la calle por aquella época. Recuerdo que yo veía que la señora vendía productos Yambal. En cuántas oportunidades su persona dialogó con la detenida en la base Matemía y cuál era el acento, así como, ¿qué le refiero? En la base dialogué una sola vez cuando soy de servicio de ranchería y lo vi siempre a la voz del PB1. Yo me fui a darle su alimento porque así me ordenó el capitán Carlos. Y ella me preguntó si conocía así y yo le dije que no, diciéndome jefe, por algún caso no tiene que preguntar por mí. Y como nosotros estábamos prohibiendo la información, yo le dije que no le conozco y que nadie había venido a preguntar, pero pasaron un par de días cuando seguimos de servicio bajo en el peaje, se preguntar si se encontraba una señora ahí en la base. Y nosotros le dijimos que nosotros no sabemos nada. Ella se puso a llorar cuando le dijimos esto y se retiró. En cuanto a su acento, parecía alguien de la zona. ¿Cómo estaba vestida la tenía? No recuerdo cómo estaba vestida. ¿Cuáles son las características del calabozo que se encontraba dentro del PB? Uno es el lugar se llamaba Calabozo Casamata, era una forma de pozo por cuadrado. Ese calabozo está destinado para el personal de tropa por su frío y era para colocar también en su interior a cualquier detenido. Su diálogo con algún otro centro de confianza sobre presencia de detenidos, no, porque estaba prohibido ante nosotros que diéramos cualquier información. ¿Quién dio la orden de no proporcionar información entre los soldados? ¿Y cómo se dio? Nos dio la orden del capitán Carlos, que nos dijo que todo lo que se diera guardarlo por uno mismo. ¿Cuáles eran las instrucciones que impartió a su llegada a la base Matemía el capitán Carlos? En cuanto a eso, nos dio instrucciones para que tengamos cuidado durante el patrullaje en el servicio alrededor de nuestra base, o sea, nuestra preparación para las intervenciones de algunos inmuebles para la captura de subversivos. ¿En qué momento su persona reconoció al procesado como el capitán Carlos? Yo lo reconozco cuando lanzó su candidatura y yo vi en televisión en febrero o marzo de 2005 procediendo a hacer mi denuncia en el mes de mayo. Hice algunos alcances sobre estos hechos ante la Vicaría de Iquitos. Si las 7 personas detenidas y la mujer fueron detenidas en el mismo momento, no. Que las 7 personas fueron detenidas semanas antes a la detención de la señora esta, ya vi en la base, apareció en la base después de estas detenciones. Recuerda el apelativo de Micaela, era el apelativo con el que se conocía la detenida que se encontraba en Matemía. Sí, efectivamente, ese es el apelativo y al comienzo no lo recorté. Es el lugar de detención donde se encontraba ubicada la señora tenía acceso otros soldados y si era fácil poder verla. Sí, porque era cerca del PB1, no era fácil verla porque era bien cerrado el pozo. Si tenía conocimiento de qué lugar poseía la señora que estuvo detenida en la base Matemía a mediados del año 92, sabía que radicaba en el pueblo de Pucayaco. Si a través de la radio se comunicaba Tingo María, la jefatura del batallón de las detenciones, intervenciones operativas y demás patrullas autorizados en la base Matemía, no comunicábamos las detenciones, solo pedíamos al batallón servicios de alimentos, uniforme y algunas otras cosas que faltaban dentro de la base. También comunicábamos los operativos y patrullajes y en el caso de intervenciones el capitán Carlos no quería que se comunicara de esto porque él decía que el primero iba a hacer las investigaciones con los detenidos. Declaración testimonial del testigo identificado con clave HAT 27 el 19 de septiembre del 2007 ante el Cuarto Fuego Penal Provincial de Lima. Sin la base militar contra subversiva, Matemía tuvo conocimiento de que se produjera la detención de civiles. Desea si indique las circunstancias. Sí se ha detenido civiles en la base a mediados de junio del 92. Este caso ocurrió en la noche cuando mi propia persona me sacaron de mi casa, donde me dijeron que me cambié civil, que íbamos a hacer un golpe. Salieron cerca de 10 personas vestidos civiles, nos ordenan ir a la carretera marginal. Entonces nos dijeron que embarquen la camioneta y vamos. Entonces arrancó el motor y empezamos a irnos con dirección a Pucayaco. Llegando allí nos dieron para bloquear el objetivo. Hemos dado seguridad en el frente de la casa, su casa y la parte de atrás. Subieron 3 a la casa y uno quedó en la puerta.
y adelante y otro quedó en la puerta de atrás. Y entonces entró el ejército tocó la puerta del cuarto donde se encontraban descansando las personas. Sacaron a 2 personas de allí y luego le dijeron replegarse. Los que estábamos dando seguridad en la casa subimos al carro y nos hemos dado con la sorpresa que habían 2 personas boca abajo, un hombre y una mujer. Luego de eso nos hemos dirigido de vuelta a la base. Al llegar a la base, los 3 que iban en la camioneta se encerraron, después subieron detenidos y nosotros ya cada cual otra vez a nuestra casamata nos fuimos a descansar. Al día siguiente en la mañana pasó por el lugar donde la tenía estaba y era una señora muy conocida de ahí del pueblo que vendía productos y ambal. Daba crédito a los soldados y está. Luego de 3 días la crió porque de ahí nomás salimos a una patrulla. ¿Quién fue la persona o personas que ordenaron y dirigieron la operación de intervención de los detenidos en sus domicilios en la localidad de Pucayacu? Quien ordenó el servicio operativo es el capitán Carlos, de los que han dirigido la patrulla han sido 3 personas, entre ellos el sargento primero Renato Aguaringa, el que seguía era el otro sargento primero de armas, sargento comando y un cabo llamado Ramos. Indica usted, además de su persona, que estos soldados dieron seguridad ante la intervención de los detenidos. Se entraron al domicilio de Rambo Guardia y Comando, y quienes dábamos seguridad éramos Sapo, Punchi y Sapo. Yo solo recuerdo a los que estábamos dando seguridad, a los que estábamos atrás de la casa, no recuerdo a los que estaban adelante. El lugar donde yo se encontraba la detenida de la base, estaba en la llegadita social del mundo. Si tiene conocimiento cómo siguió la orden el jefe de la base, capitán Carlos. Tengo conocimiento de esto porque era el jefe de la base. Si cuando usted se refiere al capitán ha querido referirse al conocido como capitán Carlos Serpa. Eso es mentira, le conozco bien al capitán Carlos y no he escuchado nunca el nombre de capitán Carlos Serpa. Si antes de la supuesta intervención que usted refiere ocurría en julio del 92, que usted conocía a los detenidos, a quien conocía a la señora porque ella paraba al frente del peaje vendiendo sus productos y embalde. Casi desde que yo llegué a Madrid me he visto a la señora vendiendo en ese lugar porque era su negocio. Que la detención que usted refirió había ocurrido hace más de 15 años, ¿cómo se recuerda precisamente que esos hechos ocurrieron en junio del 92? Porque después de la detención estábamos cenando los Juanes, festejando la fiesta de San Juan, que es el 24 de junio. Declaración testimonial de testigo identificado con clave GMC 66 del 20 de septiembre de 2006 ante el cuarto juzgado penal supraprovincial de Lima. ¿Recuerda algún hecho resaltante producido en la fecha 16 de julio del 92? Si en el mes de junio no recuerdo la fecha exacta, si hemos hecho una operación en una localidad del pueblo cercano a Pucayacu. Esta operación se ha dado por una patrulla de asalto de 10 a 12 soldados. No recuerdo bien, llegamos al pueblo de Pucayacu y ahí se realiza la operación. Sitiamos una casa y estábamos para hacer la operación, levantamos a 2 personas de ahí de esa casa, luego retomamos a nuestra base. ¿Cuántos y qué soldados o personal de tropa participaron? La tropa éramos 10 a 12 personas que estábamos en orden de un sargento enganchado, el sargento primero Guaringa, así mismo está el sargento de tropas comando. De los demás de mi promoción estábamos ahí, se encontraba Ramo, Manzana, Conejo, estaba yo, también Baquetón, Zapocunchi, y no recuerdo los demás. ¿Cuál fue la orden que recibió? La orden salía, provenía el jefe de la base, la pensaba a cabo el capitán Carlos. Nosotros recibíamos su orden a través de los sargentos, sargento Guaringa y sargento comando. Simplemente nos sacaron de nuestra casamata y nos dijeron para salir de la misión. Nos dijeron que nos equipemos y que se cambien de civil. Se conoce al procesado Ollanto. Si conoce a la persona de Ollanta, no se suma a la tasa. En aquellos años no lo conocía de Ollanta, solo lo conocía el capitán Carlos, el mismo que era jefe de la base Madre Mía. En la fecha del operativo de detención de estas personas, ¿cuánto tiempo y en qué lugar han permanecido detenidos? La mujer permanecía en el puesto Pepe 1, que ahí había un calabozo donde se enfrentaban los presos. Yo la he visto al menos al siguiente día después de detención. Al varón estaba en el otro calabozo que queda detrás de la base, cerca del puesto de vigilancia 13. Recuerda que el capitán estaba como jefe en la base en el mes de junio, el capitán Carlos. ¿Cómo describiría los ambientes y lugares con los que contaba la base de un calabozo para los detenidos? Porque el día de la intervención salieron vestidos de civil con pantalón negro y chompa negra cuando tuvieron a 2 personas? Así estamos acostumbrados a salir en patrullaje en la noche. ¿Cómo puede afirmar que la persona que usted identifica como capitán Carlos estuvo como jefe en la base Marimilla en junio del 92? Porque recuerdo que yo a principios del año, que este es en enero del 92, después solo hubo un cambio de 2 semanas, porque el capitán Martínez retornó el capitán Carlos a la base y permaneció en esa aún después de mi salida. Este cambio se realizó en el mes de febrero del año 1992. Tomando en cuenta que los hechos ante que usted refirió habían ocurrido hace más de 15 años, ¿cómo puede afirmar que dicho después de intervención se realizó en julio del 92? El momento que uno se pasa pequeño recuerdo, es difícil olvidar ese momento, además estaba cerca la fiesta de San Juan. En dicho proceso se programó la declaración de procesado Milcar Gómez para el 23 de marzo de 2007, oportunidad en la que refirió no haber prestado servicios a la base Madre Mía. Posteriormente a Milcar Gómez, su oficial del ejército a través de su primo Robinson Gómez y de terceras personas como Julio Torres Aliaga, Cintia Muriel Montes, entre otros, realizó pagos de dinero, se entregó vehículos automotores a los 6 soldados Ramón Olivar Java,
Gaspar Santillán Grandes y Pedro Limar Java, que en trámite del expediente judicial 25-2026 declararon como testigos de cargo con las claves R172, JAT 27, GMC 66 respectivamente, con la Fiscalía de Carmen Subversión. Y es así que se retractaron de su sindicación contra Ollanta, Moisés y Malestazo, para lo cual les brindó hojas escritas a computadora con las preguntas y respuestas que debían de aprender, donde se señalaba que el capitán Carlos, a quienes conocían como Ollanta, Moisés y Malestazo, no estuvo en la base en el mes de junio del 92, habiendo sido empresado por el capitán Martínez. Asimismo, que en la base militar Martínez no hubo detenidos ni calabazos ni lugares de detención, y que aquellas personas que estaban detenidas tampoco en la institución de la policía eran enviadas al puesto humano, pero nunca eran llevadas a la base, donde solo había una tarea de disciplina para los soldados. De igual modo, que no utilizaban vehículos ni del ejército ni de la policía para hacer patrullajes operativos, porque siempre se realizaban a pie. Que los patrullajes que se hacían eran informados al puesto de comando, que era posible que una patrulla de otra base transite por otro lugar que no era su geografía o jurisdicción, y que mencionaban los operativos de Carlos Serpil Martín, debían indicar que habían expulsado estos nombres como capitales que sirvieron en la base contra su vencida Madre Mía, lo que se verifica en la documentación incautada al procesado 2 días Donato Guaringa Rosario. En cuanto a las circunstancias concomitantes, con la contraprestación efectuada por Amílcar Gómez Amasifuen de manera directa y a través de terceros a favor de los ex soldados Ramón Limar Java, Gaspar Santillán Grandes y Pedro Limar Java, estos se trasladaron a la ciudad de Lima con los gastos pagados por Amílcar Gómez y proporcionándoles este último su casa para que se alojen y acudan ante el juzgado para cambiar sus acciones provisionalmente incriminatorias en el trámite del expediente 25-2026, esta vez declarando sin clave alguna de la siguiente manera. Tenemos la declaración de Gaspar Santillán Grandes del 26 de julio de 2008. Diga usted los periodos de tiempo en que cada uno de los jefes de la base se sucedieron. Siendo el capitán Carlos como a finales del mes de marzo, el capitán estuvo hasta los primeros días de junio, el capitán Martínez estuvo desde la primera semana del mes de junio, duró poco tiempo y estuvo hasta la primera quincena de julio. De ahí se relevó con el capitán Carlos, esto fue en la primera quincena de julio, quien estuvo hasta mediados del mes de noviembre del 92. Sin la base de Madre Mía existían calabozos donde el personal de tropa era internado cuando cometía alguna falta. No existían calabozos. Cuando el personal militar cometía una falta, siempre había una casamata vacía donde se depositaban a los soldados que cometían alguna falta. Si en alguna oportunidad durante el tiempo que sucede en la base ha visto personas civiles detenidas, no tengo conocimiento. Si para la realización de algún operativo o posible intervención a una persona domiciliada lejos de la base María, las patrullas usaban vehículos, no se usaban vehículos porque era prohibido. Si usted ha participado en alguna operación donde se ha intervenido y detenido a personas civiles presuntamente vinculadas a la subversión en poblados cercanos a la base Madre Mía, nunca. Si usted tiene conocimiento que el capitán Carlos, jefe de la base Madre Mía, y ordenó alguna intervención y detención a personas civiles presuntamente vinculadas a la subversión, no tengo conocimiento. Tiene conocimiento que fue el jefe de la base Madre Mía entre el 17 al 22 de junio de 92, el capitán Martínez. Conocimientos sobre las prevenciones de intervención de soldados de esta base, los pobladores, Natividad Ávila, Benigno Sur y Jorge Ávila, desconozco. Si los patrullajes que usted realizaba lo hacía también por el poblado de Pucayacu, no. ¿Conoció a algún sargento de la base marinera con el seudónimo de Guaringa? Desconozco. ¿Cuál es el objetivo de esos patrullajes? Era dar seguridad a la población. ¿Tiene conocimiento si durante su permanencia en la base se reportaban personas desaparecidas? Desconozco. ¿Tiene conocimiento que hubo pobladores que fueron a reclamar la base, la desaparición de sus familiares en el tiempo que se encontraba al mando del capitán Martínez o capitán Carlos? Desconozco. Su clave de identidad era GM66 o precise cuál era. Mi clave era JAT27. La diligencia que hace el testimonial de Pedro Limar Java el 3 de julio de 2008 ante el cuarto juzgado penal provincial. Diga los periodos en que cada uno de los jefes de la base se sucedieron. Capitán Carlos llegó a la base en la primera semana de marzo del 92, más o menos quien estuvo hasta los últimos días del mes de mayo del 92. Y el capitán Martínez estuvo desde los primeros días del mes de junio hasta los últimos días de junio, y de ahí vino nuevamente el capitán Carlos. Es cierto que cerca del PB1 de la base María Mía había una casamota o pozo destinado al castigo de los soldados disciplinados y que eventualmente servía para tener personas detenidas por subversión. No había casamata de castigo. Si tiene alguna oportunidad durante el tiempo que estuvo en la base, he visto personas civiles detenidas y que presuntamente estaban vinculadas con la subversión. Nunca he visto personas civiles detenidas. Si para la realización de algún operativo por su intervención a una persona domiciliada lejos de la base, las patrullas utilizaban vehículos. No se usaban vehículos en aquellos tiempos, era prohibido. Todos los traslados eran a pie. Durante el tiempo en que usted prestó servicios en la base María Mía, participó de algún operativo destinado a la intervención de personas presuntamente vinculadas a la subversión. No participé en ningún operativo. Si tiene conocimiento
siendo usted soldado de la base María Mía, que el capitán Carlos se haya ordenado dispuesto a la tropa de intervención de personas presuntamente vinculadas a la subversión, tiene conocimiento. Si alguna vez ha patrullado en el pueblo de Pucayaco, tiene conocimiento de los soldados de la base que patrullaban en ese poblado no es patrullado, y tampoco los soldados de la base lo hacían porque no es un sector de la zona de Yanajanta. Tiene conocimiento sobre la presunta intervención de soldados de la base a los pobladores de la zona Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila en horas de la madrugada del día 17 de julio del 92. No tengo conocimiento, no he visto nada. Si conoce usted algún sargento de la base Madre Mía con el seudónimo de Guaringa, no había ningún sargento de seudónimo Guaringa. Si usted ha prestado declaración anteriormente en este proceso, o sea, si esta declaración se prestó bajo la identidad de clave, si he prestado declaración anteriormente en este proceso con la clave y identidad GMC 66. Tenemos la declaración de testimonial de Ramón Olimar Java del 7 de julio del 2084, juzgado penal supraprovincial. Si el oficial con el seudónimo de capitán prestó servicios en la base Madre Mía, dice usted cuándo fue, prestó servicios en la base Madre Mía, él llega los primeros días de marzo del año 92 hasta fines de mayo del mismo año, y al ser relevado por el capitán retornó luego a fines de junio e inicios de julio del mismo año. ¿Cuál es el seudónimo o identidad si la conoce el oficial que relevó al capitán Carlos en el periodo de fines de mayo hasta fines o inicios del mes de julio? Recuerdo que ese oficial llegó a la base y su forma y se presentó con capitán Martínez. ¿Usted realiza alguna oportunidad, algún operativo de intervención a personas vinculadas a la organización? No recuerdo. ¿Cuál es el objetivo de la realización de patrullaje? ¿Hacer seguridad a la población o realizar faenas? ¿Cómo era el trato que el capitán Carlos le daba a la tropa en la base María? Era una persona recta de todo y llevaba bien a la tropa. Durante el tiempo que usted prestó servicios en la base, vio personas civiles detenidas nunca. Si durante el tiempo que usted prestó servicios en la base pudo conversar con otras personas que venían a reclamar al jefe de la base o la desaparición de sus familiares, nunca. Si en alguna oportunidad prestó el capitán Carlos conversar con personas que venían a reclamar por sus familiares, no. Usted ha patrullado por el pueblo de Pucayaco, nunca. Si tiene conocimiento que compañeros de la base Madre Mía realizan patrullajes por el poblado de Pucayaco, desconozco. Si tiene conocimiento que compañeros de la base Madre Mía realizan patrullajes por el poblado de Pucayaco, desconozco. Si durante el tiempo en que usted prestó servicios en la base Madre Mía ha intervenido personas pobladoras de la zona sospechosas de pertenecer a la subversión, ha tomado conocimiento que el jefe de la base, capitán Carlos, ha ordenado alguna captura a pobladores presuntamente vinculados a la subversión, no esté detenido personas conforme referido por la segunda parte de la pregunta, desconozco. Si usted prestando servicios en la base María Mía tomó conocimiento de la presente intervención de soldados de la base María Mía, pobladores de Pucayaco, Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila, presuntamente vinculados a la subversión ocurrida en horas de la madrugada del día 17 de junio del año 92, nunca. Se ha prestado su declaración anteriormente con relación a estos hechos. He prestado anteriormente mi declaración de dos oportunidades, una vez en Iquitos y otras en la ciudad de Tarapoto. Así el cambio de versión de los investigadores Olimar Java, Ramón y Pedro Olimar Java y Gaspar Santillán Grande se hizo efectivo entre los meses de junio y julio de 2008, según se aprecia el siguiente cuadro. El investigador Ramón Olimar Java, con código R172, declaró con código clave el 20 de mayo de 2006 y 9 de noviembre de 2006, y luego con una declaración contradictoria la primera del 7 de julio de 2008. Gaspar Santillán Grandes, HAT 27, declaró primero en septiembre de 2007 y luego contradijo dicha declaración el 26 de julio de 2008. Pedro Olimar Java, con la clave GM66, declaró el 20 de septiembre de 2006 y posteriormente contradijo dicha declaración el 3 de julio de 2008. El cambio de versiones que originó que la Sala Penal Nacional emita la resolución número 421 del 27 de abril de 2009, a través de la cual se quedó no haber medido para pasar a juicio oral contra Ollanta Moisés Mala Tasa por los delitos contra la humanidad, desaparición forzada, la vida propia de salud, asesinato en agravio de Natividad Ávila, Benigno Zulca y por los mismos delitos en agravio de Jorge Ávila, disponiéndose el archivo provisional del en ese extremo, y asimismo no haber mérito para pasar juicio oral contra Mala Tasa por el delito contra la vida propia de salud, lesiones graves en agravio de Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila. En consecuencia, si es discusión en lo que expresemos respecto a ese procedimiento judicial continuado por la segunda sala transitoria de la Corte Suprema de la República, le emitió recurso militar 2358-2009 Lima el 21 de diciembre de 2009, que declaró una nulidad en la resolución recurrida. Ahora bien, en el año 2017 se reabrió la investigación, pero esta vez contra los soldados de la Base contra Subversiva Madre Mía, a la que se le asignó el número 18-2017, y al igual que en el primer proceso penal, se detectaron indicios de que los testigos se estarían sometiendo para uniformizar sus declaraciones en el trámite de investigación a través del despacho, así como la número
desde 2017 a cargo de la primera Fiscalía General de la Provincia de Justicia de Derechos Humanos, por lo que este despacho fiscal refirió a la investigación preparatoria que tiene la medida limitativa de derechos de interceptación telefónica emitiéndose resoluciones judiciales que datan del 26 de julio de 2018 hasta el 18 de noviembre de 2019. De las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente se demostró que los entonces testigos identificados como Nimber y Suiza, Johnny Gautier, Valderrama, Ramón Olimar Java, Gaspar Santillán Grandes y Camilo de Cárdenas Pedro, Olimar Java, segundo de Rapella Santillán, Rusel Velasco y Amílcar Gómez Mosifuente, coordinaban personal y telefónicamente para coincidir en el contenido de sus declaraciones a brindar en la presente investigación, de manera que declaraban hechos que no correspondían a la verdad, y en algunos casos ocultaban información con el fin de seguir desarrollando los procesos penales de Ollanta, Monsex, Malacasa y los demás implicados. Así tenemos que el 15 de octubre de 2018, el Limber de Suiza, conocido como el apelativo de Chasqui, declaró ante la primera Fiscalía Penal Provincial especializada en derechos humanos e interculturalidad hechos que no corresponden a la verdad con la finalidad de sustraer de la acción de la justicia Ollanta, Merced, Humalatas y sus coimputados, aspecto que previamente fue coordinado telefónicamente con estos últimos, evidenciándose preocupación ya que los demás testigos estarían actuando de manera independiente y por separado. Se tiene así señales que inician sus cese durante su estadía tanto en el batallón 3S de María como en la base de Madre Mía. Cuando llegó a Madre Mía, el jefe del capitán Elías, desconozco el nombre, dicho capitán estuvo hasta marzo del 92 siendo reemplazado en ese mes por el capitán Carlos. Estuvo desde marzo hasta mayo del 92, después el capitán Carlos y el capitán Martínez, cuyo nombre en la actualidad no conozco. Durante el patrullaje que realizaban en Madre Mía y en los pueblos cercanos realizaban detenciones a personas que podían ser sospechosos de terrorismo. Durante los patrullajes no hubieron detenciones ni tampoco detenidos en la base de Madre Mía. Se le pregunta sobre las personas detenidas en Guaringa, reconoce la imagen fotográfica en Milka, reconoce la imagen a Tobías Guaringa, reconoce la imagen a Tobías Nicanor Guerra, reconoce la imagen a Edgar Padilla Paredes, reconoce a Pedro Limaján, reconoce la imagen fotográfica de Gaspar Santillán Grandes, no los reconoce. Asimismo, otro de los soldados de la base Fuerza Materia fue Johnny Gautier Valderrama, conocido con el apelativo de Apolo o Ñucha. Debiéndose indicar que en una de las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente se evidencia que el Limber y Suiza afirmó que Apolo brindó su declaración conforme a sus acuerdos, lo que coincide con el contenido de la declaración de Johnny Gautier del 29 de abril de 2019 brindada ante la segunda Fiscalía Penal Supraprovincial. Indique quiénes sean los jefes de las patrullas en el año 92 en la base Materia. Me encontré como jefe al capitán Elías, quien se encontró hasta el mes de enero del 92, aproximadamente luego un teniente llamado Joseín hasta marzo, de ahí el capitán Martínez hasta junio aproximadamente, luego vino el capitán Escotio hasta agosto, septiembre el capitán Martín hasta noviembre de 92, sino que luego regresé a la unidad 33. Si en alguna oportunidad las patrullas que brindaban seguridad efectuaron intervenciones a personas sospechosas de integrantes de la organización terroristas luminosos en vinculación con esta, que no se efectuó intervenciones de ninguna persona, tampoco se tuvo enfrentamientos directos con delincuentes terroristas en el 92. En la base contra su García tenía cumplido el servicio conocido como el operativo del sargento Guaringa Tambo Muca, que no lo conocía y nunca lo escuchaba. Se conocía a la persona conocida como Chicho, debidamente identificada como Amílcar Gómez Matifuén, que a este señor fue conocido por la televisión, que nunca le hizo más en el año 92. Asimismo, se aprecia que Ramón Olimar Java, conocido con el apelativo de Araña, venía reuniéndose y coordinando con los otros soldados para uniformizar sus declaraciones en la presente constitución, conforme se hacía tras interpretaciones telefónicas en caso autorizado judicialmente. Así en su declaración brindada ante este despacho fiscal el 22 de octubre de 2018 señaló: persiste que oficiales fueron objeto de la base entre 91 y 92, desde su llegada a la base Materia. En octubre del 91 encontré que el capitán Tronco estuvo pocos días, fue relevado por el capitán Elías hasta noviembre del 91, luego de ser relevado por un teniente Joseín, después lo relevó el capitán Carlos en el mes de marzo del 92 y en primera quincena de mayo lo relevó el capitán Martínez. Si alguna de las casamatas estuvo destinada a ser un lugar de castigo para soldados o calabozos, no había casamatas para castigos o calabazos. En alguna oportunidad hubo detenidos por ser presuntos terroristas, no hubo detenidos ni tuve contacto con detenidos algunos. Si en un lugar cercano a la base marina existe un lugar denominado el Matadero, desconoce, nunca lo escuchó. Así también de las acciones obtenidas en la medida de interceptación telefónica autorizada judicialmente se aprecia que Gaspar Santillán Grandes, conocido como el apelativo de Bajetón, se encontraba preocupada por su situación a declarar ante la Fiscalía, por lo que se comunicó con los ex soldados conocidos como Simón y Bajetón para coincidir en el contenido de su declaración, y recibió que su profesor lo habría instruido para rendir su declaración haciendo referencia a una persona vinculada con los hechos que también estaría interesada en encubrir a los responsables de los mismos. Rindiendo su declaración de esos términos con fecha 23 de octubre de 2018. En enero, cuando llegué, estaba el capitán Elías. Después de 2 días lo reemplazó el teniente Joseín, que se queda hasta marzo de 92, y de ahí vino el capitán Carlos, quien se queda hasta los primeros días de mayo de 92. Lo reemplaza el capitán Martínez, quien se queda hasta el inicio de julio de 92, lo releva con el capitán Escorpio, que no existían
calabozos ni casamatas para detenidos, que no realizaban intervenciones a personas sospechosas de ser integrantes de la organización terrorista y desconoce si existía en la base María algún lugar conocido con el nombre de Matadero. En relación con Nicanor Guerra Cárdenas, conocido con el apelativo Rambo, se aprecia que las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, que tanto Amílcar Gómez y segundo Eduardo Padilla Santillano mencionaron como la persona con quien hacían las coordinaciones y comunicaciones en relación con la presente investigación, lo que se verifica en la declaración del 14 de septiembre de 2018 y 4 de septiembre de 2019, respectivamente, rendidas este jefe fiscal conforme se detalla a continuación. Respondió que no habría realizado patrullaje, no intervenido ninguna persona y no sé si lo hicieron sus demás compañeros. Sobre el oficial que sube el mando de la base María en julio del 92, señaló que cuando llegó estuvo el teniente Antonio, pero no recuerda quién estuvo en julio del 92. Ahora bien, de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente se aprecia que Pedro Lima Java, conocido como el apelativo SAP, interactuaba con nosotros los soldados, principalmente con Rochelle Velázquez, conocido como Livio Bigote, para coincidir en sus versiones blindadas ante este despacho. Lo antes indicado se materializó en su actuación del 16 de octubre de 2018. Al indicar que estuvo el capitán Carlos en marzo hasta mayo de 1992, lo relevó el capitán Martínez en la primera quincena de mayo de 92 y luego a este lo relevó el capitán Scorpio en el mes de julio de 92. Que no había casamatos o celdas para detenidos en la base contrasubversiva Madre Mía. Y si durante las patrullas que se realizaron los soldados aceptaron intervenciones a personas sospechadas de ser integrantes del Sendero Luminoso que no vivieron intervenciones de detención. En relación con segundo Eduardo Padilla Santillán, se verifica que las intercepciones telefónicas autorizadas que soñan reunirse con sus coimputados, mostrándose preocupados por las situaciones enviadas por la Fiscalía pidiendo ayuda a Mr. Gómez Amazon para afrontar la situación. Asimismo, reconoció que existían audios dentro del proceso penal que lo involucraban y refirió que no conocía a Mr. Gómez y que no lo vio con arma de fuego. Vertiendo afirmaciones a favor de este, debiendo precisar que ese comportamiento guarda relación con lo declarado con fecha 20 de mayo de 2021. Cuando se le pregunta sobre tiempo en el que estuvo en la base, Señor fiscal, su audio está muy bajo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí está mejor, sí. Ya que no recuerdo, yo lo dejé en la base Madre Mía y yo salí en mayo del 92. En cuanto a Rusel Vela Silva, se aprecia que era conocido como el apelativo Elivio y producto de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, se evidenció que coordinaba para reunirse con sus coimputados y coincidir con las declaraciones que venían brindando ante las autoridades fiscales. Así pues, el investigado Vela Silva se encontraba al tanto de las notificaciones efectuadas por la Fiscalía a sus demás coimputados, a efectos de que declaren obligatoriamente en relación a la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sulcacaso, lo que motivó la concertación de reuniones personales cada que llegaba una notificación con la finalidad de acordar el contenido de las declaraciones, evidenciándose que entre ellos se venían comunicando constantemente, incluso se mostraba preocupado porque no se había comunicado con Limber y Suiza, quien tenía el apelativo de Chasqui, y Nicanor Guerra, conocido con el apelativo de Guerra. Máxime, en una de las intervenciones, se aprecia que Rusel Vela impartió indicaciones a su interlocutor refiriéndose que el jefe no se encontraba desde la quincena del mes de mayo hasta julio. Esto es que el capitán Carlos no se encontraba durante ese periodo en la base contrasubversiva Madre Mía en el año 92, respondiéndole a su interlocutor que en su primera declaración afirmó que el capitán sí se encontraba en el mes de junio, por lo que debía arreglar esa nueva declaración, apreciándose que ambos pretendían sorprender a la autoridad fiscal al señalar que su primera declaración se dio como producto de una confusión o presión, cuando en realidad se buscaba ocultar información y evadir responsabilidad. Las antes indicadas se materializan en sus declaraciones de fecha 23 de octubre de 2018 y 3 de septiembre de 2019, respectivamente. Así se tiene que señalaron que no había calabozos ni lugares de castigo en la base contrasubversiva Madre Mía, que nunca hubo detenidos en la base mientras estuvo en dicho lugar. Personalmente no conoció al capitán Martínez, que en la base Madre Mía no lo conoció la persona de Amílcar Gómez Amasí, fue conocida con el apelativo de Chicho. Posteriormente lo conoció por los medios de prensa y no tiene amistad con dicha persona. Asimismo, se tiene la declaración de la otra persona que dice que sí reafirman que no había calabozos ni lugares para dicho fin, que estuvo desde la primera semana en marzo del 92 hasta la quincena de mayo del 92 en relación con el capitán Carlos. Le mencionó que a él le dijeron que el capitán Martínez reemplazó al capitán Carlos cuando ese se fue al batallón 313, que conoció al capitán Martínez. Yo que recuerdo haber retornado a la quincena de julio, la base María Mía con el capitán Carlos, encontrando al capitán Scorpio, y de ahí se trasladaron en helicóptero desde Tingo María.
que se reafirmen que no existieron detenidos en la base Maremía, que no se utilizaron camionetas 4x4 y que en el mes de julio del 92 no estuvo, puesto que se retiró en la quincena de julio del 92, regresando en la quincena de julio del 92, y desconoce por qué se refieren a él que habría participado en los hechos del caso. En lo que respecta a Amílcar Gómez Amasi, fue conocido con el apelativo de Chicho. De las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente se evidenció que venía realizando coordinaciones mediante llamada y o reuniones con diversos testigos y abogados del caso con el fin de coincidir en sus versiones brindadas ante este despacho. Asimismo, de esa medida limitativa se advierte que el investigado segundo Eduardo Padilla Santillán llamó por teléfono a su coimputado Amílcar Gómez para comunicarle que fue notificado para brindar su declaración ante Fiscalía, mostrándose preocupado por la situación, refiriendo que se comunicó con Rambo y que se le dejaría un mensaje vía aplicativo WhatsApp sobre lo que debía declarar, mencionando incluso que le mandaría el número de Rambo. Todas estas coordinaciones se habrían materializado en la declaración rendida el 14 de agosto del 2019. En la que señaló que una vez que presentó en el primer día tuvo una instrucción básica militar por 3 meses. A partir de esa fecha realizó un curso antidisubversivo por otros 2 meses, culminando ese proceso designado al personal para formar una base llamada Divisoria de enero hasta agosto del 93. Posteriormente lo designaron a San Isidro hasta enero del 94. Posteriormente se relevan a un cambio de lugar. Tengo María, el batallón 313, ahí estando por espacio de 2 meses esperando su licenciamiento. Se le preguntó por las personas del capitán Elías, el teniente Hussein, capitán Carlos, capitán Martínez, capitán Escopio, capitán Martín. Señaló que no los ha conocido. Se le preguntó que precise las circunstancias en que conoció al señor Ollanta Humala. Señaló que quería aclarar que lo ha conocido en el año 94, a raíz de que después de licenciarse en el batallón 313 viajó a Lima a buscar una vacante para continuar como reenganchado en el ejército y llegó al batallón 4 subversivo 61, donde el capitán Humala era jefe de la sección de personal. En cuanto a las circunstancias posteriores. En ese sentido, al haberse obtenido elementos de convicción en su contra, este despacho procedió a incorporarlos en el presente proceso penal en calidad de investigados mediante la disposición 12 del 11 de diciembre de 2023, que fue integrada por disposición 13 del 12 de diciembre de 2023 y precisada con la disposición 27 del 5 de diciembre de 2014 y adecuada con la disposición 32 del 4 de abril de 2025. En cuanto a la imputación fáctica por cada imputado en relación con el delito de encubrimiento personal, tenemos. En cuanto al acusado Amílcar Gómez Amasi, se imputa ser coautor del delito de encubrimiento personal, puesto que en su condición de suboficial del ejército sustrajo dolosamente a Ollanta Humala de la persecución penal por los delitos de desaparición forzada, asesinatos y lesiones graves en agravio de Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila, en el trámite de proceso penal material expediente 25/2006, correspondiente al periodo 2007-2008. Así pues, de las interpretaciones telefónicas obtenidas durante el año 2011, se tiene que Amílcar Gómez estuvo detrás del cambio de versión inicialmente incriminatoria brindada por Ramón Olimar Jave con clave R172, Gaspar Santillán Grandes con clave JAT27 y Pedro Olimar Jave con clave GMC66, a quienes se entregó dinero y beneficios indebidos con el fin de que cambien sus versiones iniciales y así retractarse las indicaciones efectuadas contra Ollanta Humala, brindándoles hojas escritas a computadora con las preguntas y respuestas que debían de aprender, donde señalaban que el capitán Carlos, a quien conocían como Ollanta Humala, no estuvo en la base contra subversiva Maremí en el mes de junio de 92, fecha en la que ocurrieron los hechos de desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila y otros, siendo represado por el capitán Martínez. Así también que en la base contra subversiva Maremí no hubo detenidos, calabozos, lugares de detención y que aquellas personas detenidas serán puestas a disposición de la policía o enviadas al puesto de comando y que nunca fueron llevadas a la base, donde solo había una sala de disciplina para los soldados. De igual modo que no usaban vehículos ni del ejército ni de la población para efectuar patrullajes y operativos, porque estos siempre se realizaban a pie. Que los patrullajes realizados eran informados al puesto de comando, que era posible que una patrulla de otra base se traslade a otro lugar que no era su geografía o jurisdicción, y se le mencionaban los apelativos de Carlos, Serpa y Martín. Debían indicar que habían escuchado estos nombres como apelativos de los capitanes que sirvieron en la base Maremía. Cabe indicar que el cambio de versión por parte de Ramón Olimar Java, Gaspar Santillán Grandes y Pedro Olimar Java se materializó en el proceso de mención conforme se verifiquen las declaraciones del 7 de julio de 2008, 26 de junio de 2008 y 3 de julio del 2008 respectivamente, en las que declararon con su propio nombre. Asimismo, durante los años 2017 a 2019 se imputa haber pretendido sustraer
a Ollanta Humala y a sus coimputados Pedro Limar, Tobías Donato, Guaringa Rosales, Edgar Padilla Paredes, Segundo Padilla Santillán, Limber Suiza, Rusel Vela, Gaspar Santillán, Nicanor Guerra, Johnny Gautier Valderrama, Eladio Matos, Julio Chote, Ramón Olivar, de la persecución penal por el delito de desaparición forzada en agravio de natividad, Ávila Benigno Zulca y Jorge Ávila, según se advierte el desarrollo de la presente investigación, signada con número 18-2017. Así pues, de las interceptaciones telefónicas obtenidas durante el año 2018, se advirtió que los investigados venían coordinando personal y telefónicamente para brindar información falsa en el citado proceso penal, materializado el 14 de agosto de 2019, en que, al brindar su declaración testimonial, refirió que no estuvo en la base Madre Mía en el mes de junio de 92, por ende, evita informar sobre el ilícito cometido por sus computados. Además, señala que no conoce al capitán Martínez ni al capitán Carlos y que este último identificado como Yantumalatazo. Todo ello con el fin de que la autoridad fiscal no inicie persecución penal contra este último y sus coimputados. En cuanto a Pedro Olimar Java, se le imputa ser coautor del delito de encubrimiento personal, puesto que en su condición de ex soldado de la base contra su García Madre Mía sustrajo dolosamente a Ollanta Moisés Humalatazo y de la persecución penal por delito de desaparición forzada, asesinato y lesiones graves en el trámite del proceso judicial asignado como expediente 25-2006, correspondiente al periodo 2007-2008. En dicho proceso, Pedro Olimar Java brindó declaración testimonial con el código GMC 66 del 20 de septiembre de 2006, mencionando al capitán Carlos de la base Madre Mía, a quien identificó como Yantumala como la persona que ordenó la detención arbitraria y ejecución de Natividad Ávila Benigno Zulca y Jorge Ávila, ocurría el 17 y 22 de junio del 92 respectivamente. Posteriormente, producto de las situaciones telefónicas obtenidas en el año 2011, se tomó conocimiento que esta persona, a cambio de un entrega de dinero y beneficio indebido por parte de Amílcar Gómez Amasí, fue en cambio la versión de su declaración, pero cual recibió de este unas hojas escritas a computadora con las preguntas y respuestas que debía aprender, y el 3 de julio de 2008 rindió su declaración en la que indicó que a la fecha de ocurrir la desaparición forzada. Materia de investigación, el capitán Carlos no estuvo a cargo de la base contra la Madre Mía, a través del archivo del caso a favor del citado Humalatazo. Asimismo, durante los años 2017-2019, se le imputó haber pretendido dolosamente sustraer a Ollanta Humala y sus coimputados Amílcar Gómez, Tobías Guaringa, Edgar Padilla, Segundo Padilla, Limber y Suiza, Rusel Vela, Gaspar Santillán, Nicanor Guerra, Johnny Gautier, Elarios Mato, Julio Chote, Ramón Lima, de la persecución penal por el delito de desaparición forzada en agravio de natividad, Ávila Benigno Zulca y Jorge Ávila, según se advierte el desarrollo de la presente investigación, signada con el número 18-2017. De las intervenciones telefónicas obtenidas durante el año 2018, se advirtió que los investigados venían coordinando personal y telefónicamente para brindar información falsa en el citado proceso. Así, Pedro Olimar Java abrió declaración testimonial el 16 de octubre de 2018, mencionando que desde la quincena del mes de mayo hasta el mes de julio de 2012, el capitán Martínez se encontraba como jefe de la base Madre Mía. Sin embargo, esta persona no existió, sino que se trató de un invento de los ex soldados para sustraer de la justicia a Ollanta Humala, ya que su último identificado con el capitán Carlos fue quien estuvo presente en dicha base en el mes de julio de 2022. Además, en su declaración indicó que en la base militar no había catamatas o celdas donde se colocaban a los detenidos, no habiendo detenidos en el interior de la base Madre Mía, todo ello con el fin de que la autoridad fiscal no inicie persecución penal contra sus coimputados. En cuanto a Ramón Olimar Java. Doctora, hacemos una pequeña pausa de 10 minutos. Sí, Unos documentos urgentes, sí. sí, está bien, gracias. 10 minutos. Doctora, puede continuar. Ok. En cuanto a la imputación por el delito de encubrimiento personal contra Ramón Olimar Jara. Se imputa a Ramón Olimar Java ser autor del delito de encubrimiento personal, puesto que en su condición de ex soldado de la base Madre Mía sustrajo dolosamente a Ollanta Humala de la persecución penal por desaparición forzada, asesinato y lesiones graves en agravio de Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila en el desarrollo del proceso penal eliminado con el número de expediente 25-2026, correspondiente al periodo 2007-2008. En dicho proceso, Ramón Olimar Java brindó sus declaraciones testimoniales con el código R172 con fecha 20 de mayo y 29 de noviembre de 2006, donde refirió que el capitán Carlos de la base contra su García Madre Mía, que identificó como Ollanta Humala, ordenó la detención arbitraria y ejecución de los detenidos en Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila, ocurrida los días 17 y 22 de junio de 92. Posteriormente, producto de las interceptaciones telefónicas obtenidas en el 2011, se tomó conocimiento de esta persona a cambio de dinero y beneficios económicos que fueron entregados por Amílcar Gómez, decidió cambiar su versión inicial, para lo cual este último le brindó unas hojas de escritos a computadora con las preguntas y respuestas que debía de aprender. Y es así que el 7 de julio de 2008 cambió su primera versión incriminatoria, en la que indicó
El capitán Carlos no estuvo a cargo de la base contra subversiva María Mía, otorgando el archivo del caso a favor del citado Humalatazo. Asimismo, durante los años 2007 y 2019 se le imputaba el pretendido suceder dolosamente a Ollantumal y sus coimputados Amílcar Gómez, Tobías Guaringa, Edgar Padilla, Segundo Padilla, Limber y Suiza, Rusel Vela, Gaspar Santillán, Nicanor Guerra, Johnny Godier, Valderrama, Eladio Matos, Julio Chota y Pedro Limar de la persecución penal por el delito de desaparición, el agravio de Natividad Ávila y otros en el trámite de la presente investigación fiscal. Así pues, de las interceptaciones obtenidas durante el año 2018 se advirtió que venían coordinando personal y telefónicamente para brindar información falsa en el citado proceso, el mismo que se materializó el 22 de octubre de 2018 cuando Ramón Olimar Java brindó su declaración testimonial mencionando que desde la atención del mes de mayo hasta julio del 22 el capitán Martínez se encontraba como jefe de la base María Mía. Sin embargo, esta persona no existió, sino que se trató de un invento de los ex soldados para suceder de la justicia Ollanta Humala y a que este último, identificado como capitán Carlos, fue quien estuvo presente en dicha base en el mes de junio de 92. Además, en su declaración indicó que en la base militar no había casamatas donde se colocaban a los detenidos, no habiendo detenidos en el interior de la base Madre Mía, todo ello con el fin de que la autoridad fiscal no inicie persecución penal contra sus coimputados. Contra Gaspar Santillán Grande se le imputa ser coautor del delito de incumplimiento personal, puesto que en su condición de ex soldado de la base contra subversiva, Madre Mía sustrajo alosamente a Ollantumala de la persecución penal por el delito de desaparición forzada, asesinato y lesiones graves en agravio de Natividad Ávila y otros, en el trámite de proceso penal número 25-2026, correspondiente al periodo 2007-2008. En dicho proceso, Gaspar Santillán Grande brindó su relación con el código FAT 27 del 20 de septiembre de 2006 y refirió que el capitán Carlos de la base Madre Mía, quien identificó como Yanda Moisés Humalatazo, ordenó la detención arbitraria y ejecución de los detenidos Natividad Ávila Venenoso y Jorge Ávila los días 17 y 22 de junio de 92. Posteriormente, producto de las interceptaciones obtenidas en el año 2011, se tomó conocimiento que esta persona recibía dinero y beneficios indebidos recibidos por parte de Amílcar Gómez para que cambie su versión inicial, para lo cual le entregaron hojas escritas a computadora con las respuestas que debía aprender, y con fecha 26 de junio de 2008 cambió su primera versión incriminatoria, indicando que el capitán Carlos no estuvo a cargo de la base María Mía en la fecha que ocurrió la desaparición forzada en materia de investigación, logrando así el archivo del caso a favor del citado Humalatazo. En los años 2017 y 2019 se le imputó haber pretendido suceder dolosamente a Ollantumal y de sus imputados Amílcar Gómez, Tobías Guaringa, Edgar Padilla, Segundo Padilla, Limber y Suiza, Rusel Vela, Ramón Olimar, Nicanor Guerra, Johnny Godier Valderrama, Eladio Matos, Julio Chota y Pedro Limar de la persecución penal por el delito de desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila y otros en el trámite de la presente investigación. De las interceptaciones telefónicas obtenidas en el 2018 se advirtió que los investigados venían coordinando personal y telefónicamente para brindar falsa información en el proceso, el mismo que se materializó el 23 de octubre de 2018 cuando dicho procesado brindó su declaración testimonial mencionando que desde los primeros días del mes de mayo hasta inicios del mes de julio de 92 el capitán Martínez se encontraba como jefe de la base Madre Mía. Sin embargo, esta persona no existió, sino que se trató de un invento de los ex soldados para suceder de la justicia a Ollantumala y que este último identificado como capitán Carlos fue quien estuvo presente en dicha base en el mes de junio del 92. Además, en su declaración indicó que en la base militar no existían calabozos ni casamatas para detenidos, no habiéndose realizado detenciones y todo ello con el fin de que la autoridad fiscal no inicie persecución penal contra sus coimputados. En cuanto al Limber y Suiza, se le atribuye ser coautor del delito personal, puesto que en su condición de soldado de la base Madre Mía pretendió suceder dolosamente a Ollantumal y sus coimputados Amílcar Gómez, Tobías Guaringa, Edgar Padilla, Segundo Padilla, Ramón Olimar, Rusel Vela, Gaspar Santillán, Nicanor Guerra, Johnny Godier, Eladio Mata, Julio Choti, Pedro Olimar, de la persecución por desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila y otros. En el trámite de la investigación fiscal número 3 de 2017 acabó la primera Fiscalía Penal Superprovincial especializada en derechos humanos, correspondiente al periodo 2017-2019, ya que de las intervenciones electrónicas obtenidas en el 2018 se advirtió que los investigados venían coordinando personal y telefónicamente para brindar información falsa en el citado proceso, el mismo que se materializó el 15 de octubre de 2018, ya que en su ocasión mencionó que el capitán Carlos estuvo en la base desde el mes de marzo a mayo del 92 y que fue reemplazado por el capitán Martínez. Sin embargo, esa persona no existió, sino que se trató de un invento para sustraer de la justicia a Ollantumala, conocido como capitán Carlos, ya que este estuvo en dicha base en junio de 92. Además, el secretario indicó que no se realizaban detenciones en la base, que no habían detenidos, negó conocer a Tobías Guaringa, a quien se decía Guaringa, Amílcar Gómez, a Nicanor Guerra, Edgar Patilla, Pedro Limar, Gaspar Santillán, y todo ello con el fin de que no se inicie persecución penal contra sus coimputados. En cuanto a Johnny Godier Valderrama, se le atribuye el coautor del delito de encubrimiento personal, ya que en su condición de soldado de la base contra subversiva pretendió sustraer dolosamente a Ollantumala y a sus coimputados de la persecución por el delito de desaparición forzada
en agravio de Natividad Ávila y otros en el trámite de la presente investigación correspondiente al periodo 2017-2019, pues a partir de las conversaciones entre las interpretaciones de las políticas durante el año 2018, en la que se advirtió que venían coordinando personal telefónicamente para evitar falsa información en el proceso penal, lo que se materializó en el 19 de abril del 2019. En cuanto a Nicanor Guerra Cárdenas, se le atribuye ser autor del delito internacional por su condición de ex soldado de la base contra subversiva, pretendió suceder dolorosamente a Ollantaytamala y sus coimputados del delito de desaparición forzada en la actividad Ávila y otros en el trámite de la presente investigación correspondiente al periodo 2017-2019 y ellos se verifican las interceptaciones telefónicas obtenidas durante el 2018 de las que se advierte que coordinaban personal y telefónicamente para brindar información falsa, lo que se materializó en este caso el 14 de septiembre de 2018, donde brindó su declaración mencionando que durante el periodo en que permaneció en la base no se realizó ninguna intervención a presuntos miembros terroristas y que con fecha 4 de septiembre de 2019 refirió que no recordaba quién estuvo como jefe de la base en el mes de junio del 92, todo ello para evitar el inicio de la persecución penal contra el propio imputado. En cuanto al segundo, Eduardo Padilla Santillán, se le imputa ser coautor del delito de encubrimiento, ya que en su condición de soldado la base contra la Madre Mía pretendió ejercer dolosamente a sus coimputados Amílcar Gómez y otros de la persecución penal por el delito de desaparición forzada en grave Natividad Ávila y otros en el trámite de la presente investigación correspondiente al periodo 2017-2019. Pues de las intervenciones telefónicas obtenidas en el 2018, se evitó que los investigados coordinaran personal telefónicamente para reunir información que no correspondía a la realidad. Lo que se materializó el 20 de mayo de 2023, cuando presentó su declaración en la que indicó que no recordaba quién estuvo como jefe de la base Madre Mía en junio del 92, ello con el fin de evitar la persecución penal contra sus imputados. En cuanto a Rosel Vela Silva, tenemos que se le atribuye ser coautor del incumplimiento personal, ya que en su condición de soldado de la base contra subversiva pretendió suceder dolosamente a sus imputados de la persecución penal por el delito de desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila y otros en el trámite de la presente investigación correspondiente al periodo 2017-2019, lo que se advierte las interpretaciones telefónicas durante el 2018, donde se pudieron advertir coordinaciones telefónicas y personales entre los investigados a efectos de declarar cosas que no correspondían a la realidad. Lo que se materializó con fecha 23 de octubre de 2018, en la que brindó su declaración testimonial e indicó que durante el periodo en que permaneció en la base no había calabozos ni lugares de castigo, tampoco hubo detenidos en el interior de la base, alegando que no conocía a Amílcar Gómez. En su declaración del 3 de septiembre de 2019 reafirmó el hecho en que en la base militar no había calabozos para detenidos, ni mucho menos detenidos, precisando que no se encontraba en la base en el mes de junio del 22, sino que retornó en la quincena de julio junto al capitán Carlos, identificado como Ollantaytamala. En cuanto a los elementos de convicción que vinculan a los procesados con el hecho imputado correspondiente al delito de encubrimiento personal. En cuanto a los elementos de convicción generales, tenemos el oficio número 3 de 2017, primera FPS MPFN, suscrito por el fiscal provincial de la primera Fiscalía Penal Provincial del 14 de julio de 2017, con el que remite por un documento que estará anexado por el testigo clave 1 de 2017 en su declaración del 2 de julio de 2017, del que se desprende 2 hojas con el título Aspecto a tener en cuenta, que de la lectura se aprecia que estaría induciendo al testigo a manifestar hechos en contra de la verdad. Así se advierte. Consideraciones como 1. Ojo, usted debe decir que sirvió una base Madre Mía desde julio del 92 aproximadamente 79 de octubre del 92. En la declaración le van a preguntar por nombres y apelativos de compañeros, no dar nombres y apelativos ni oficiales, ni de suboficiales, ni de tropa. En todo caso, puede inventarse algunos apelativos. Ojo, no decir que Nicanor Guerrera Rambo, puede decir que era Fajino. Tampoco reconocer el apelativo Guaringa ni ningún otro apelativo. Le van a preguntar específicamente por los apelativos que usted nombró en el proceso que se le siguió a Falconi, Rosel Vela y Apolo y otros. En todo caso, menciona que por el tiempo transcurrido no recuerda muy bien, debe tener cuidado en no dar nombres ni apellidos de Apolo. Le van a mostrar fichas de nieve para que reconozca personas, para evitar que se involucre a más gente, sería conveniente no reconocer a nadie. Un pretexto para no reconocer es que han pasado más de 15 años y que era periodo de guerra. 5. Si se le pregunta si había detenidos en la base, contestar que nunca hubo detenidos. Asimismo, decir que en la base Madre Mía no había calabozos ni zonas de detención, que los posibles detenidos eran puestos a discusión de la policía o enviados al puesto de comando. Nunca se les llevaba a las bases. Que podía existir una sala de disciplina para los soldados, eso dependía del jefe de la base, pero ella jamás se ponía detenido. 6. Que no se utilizaban vehículos del ejército ni de la población para hacer patrullajes operativos. Estos siempre se realizaban a pie. Si se le pregunta por la camioneta a la que hizo referencia cuando declaró en el proceso que se le sirvió al padre, Pero su audio se va por momentos, tiene que estar estable en un solo, en un solo lado, ¿no?
A ver, 6, que no se utilizaban vehículos ni del ejército ni de la población para hacer patrullajes operativos. Estos siempre se realizaban a pie. Si se le pregunta por las camionetas a las que hizo referencia cuando declaró en el proceso que se le siguió al Falconi, afirma que fue la única vez que se utilizó una camioneta. 6, que se daba cuenta de todos los patrullajes al puesto de comando desde donde se autorizaba el mismo. 8, que era normal que haya bases que se queden con un suboficial. En estas épocas era normal. 9, que las zonas de jurisdicción de cada base estaban establecidas, pero debido a la geografía del lugar en la práctica era posible que una patrulla pase la jurisdicción de otra base. 10, que era normal que lleguen fuerzas de Lima o de otros lados del país a realizar operativos. 11, si se le pregunta por los apelativos de Carlos Servi, Martínez menciona que le parece haber escuchado esos seudónimos como capitanes que sirvieron en la base Madre Mía, pero que no recuerda exactamente cuándo. Finaliza el documento con una inscripción a mano, abogado, caso MM, doctor Eduardo Roy, celular, número que aparece consignado en la acusación, Julio Torres, celular, número aparece consignado en la declaración. Punto 2. La declaración testimonial de Julio Chota Vázquez, de fecha 24 de julio de 2018, refirió que fue miembro del ejército desde el año 91, prestó servicios en la base Madre Mía del 15 de octubre de 91 hasta diciembre de 92. Primero usaba el seudónimo de Tigre y después Goliat. Cuando ingresó a la base se encontraba como jefe de base Capitán Tronco, luego relevado por Capitán Elías, el Teniente Whisky, el Capitán Carlos y otro cuyo apelativo no recuerda, que desde marzo a junio de 92 se encontraba prestando servicio en la base el técnico Pepe, oficial Caico, Teniente Lucho, Teniente Roma, Sargento Regancho Guaringa. Este último era el encargado de la patrulla que integraba. Además, en cuanto al personal de tropa, recuerda a los militares de seudónimos Conejo, Ñucha o Apolo, Sapo, Araña, Manzanita, Anchoveta, Cabo Livio. Reconoce también a Rambo, Chamaco, Ronzoco y Frijol, cuyas identidades desconoce. Por otro lado, precisa que el capitán Carlos fue el jefe de la base desde abril hasta 15 de mayo del 92. Luego fue reemplazado por el capitán Martínez, pero no recuerda hasta qué fecha se quedó este oficial. Precisa que sus funciones consistían en realizar patrullajes para brindar seguridad al pueblo y cacerías, la misma que se realizaba por jornadas y por grupos por un tiempo de 3 a 4 horas. También en la base existía una casamata que era usada para la tropa donde iban como castigo. Era de 1.50 por 3 metros de ancho aproximadamente. Tenemos la declaración testimonial de Limber Chapiama, Sinaragua. Del 2 de agosto de 2018 refirió que prestó servicios en la base Madre Mía desde el mes de abril al 24 de junio de 92, utilizaba el apelativo de Sargento Humo. En el mes de abril de 92 el jefe era Capitán Elías, mayo 92 fue relevado por Capitán Carlos y en junio de 92 el Capitán Martínez relevó al Capitán Carlos. En dicha ocasión se hizo un inventario y se fue de la base el personal militar de apelativos Guaringa, Ronzoco, Frejol, Oso, Carapa, Copeta y otros que eran un aproximado de 25 miembros del ejército. Por reloj, entre los sargentos que prestaban servicios se encontraba el sargento Baquetón, Guaringa y el declarante que tenía el grado de sargento primero. Indica que la base contaba con 4 patrullas de 22 soldados cada una aproximadamente, integrada la primera que estaba al mando del sargento Guaringa conjuntamente con el cabo Carapa, soldado Oso y soldado Pipo. La segunda estaba a cargo del suboficial Rubén, la tercera estaba a cargo del suboficial Caico y la cuarta no recuerda. Durante sus servicios se realizaban labores de mantenimiento de la base, de las armas, las prendas y se llega a realizar patrullajes a pie en su jurisdicción, mas no hubo intervenciones, detenciones ni entrenamientos durante su permanencia en la base Madre Mía. Además, no existían calabozos, pero sí existían casamatas donde ponían a los soldados a manera de castigo por no cumplir órdenes. Las casamatas medían 4 metros de ancho y 2.50 metros de alto aproximadamente. Los soldados que realizaban labores de inteligencia en el que se encargaban de las comunicaciones eran el sargento Guaringa y el enfermero, el suboficial Rubén. Indica que conoció durante el servicio al personal militar de apelativo Rambo Anchoveta porque conformó su patrulla. Conejo Mugo, que pertenecía a la segunda patrulla, Baquetón de la tercera, comando de la cuarta y su promoción Tigre. Declaración de la persona identificada con clave TPM 2018-001 de fecha 16 de agosto de 2018. Señala que en el mes de noviembre del 91 ingresa a la base Madre Mía prestando servicio hasta junio del 92. Durante su permanencia estuvieron los capitanes Elías, José y Carlos. Ese último identificado como Yantumal. Las patrullas estaban normalmente a cargo de Guaringa y el teniente Lucho. Durante junio tuvo conocimiento personal que ingresó detenido a la base, pero no los conocía. No puede precisar qué soldados salieron en las patrullas, pero sí precisa que salieron por orden del capitán Carlos. Las patrullas estaban a bordo de 2 camionetas de doble cabina marca Toyota, una blanca y otra gris, desconociendo los nombres de sus dueños. Amílcar Gómez lo buscó para que ayude a buscar a Baquetón, Araña, Sapo, a fin de que cambie su versión sobre los hechos imputados al capitán Carlos, y ahí que les ofreció trabajo y educación para sus hijos. Así varios testigos cambiaron su versión, declarando todo lo que decía en una hoja entregada por el abogado Roy Gates. La declaración giraba en torno al reemplazo del capitán Carlos, en que supuestamente habría venido un capitán Martínez, sin embargo eso era falso. Ahora bien, no tiene conocimiento si Chicho era miembro sendero, solo lo vio en la base. Durante su periodo en la base conoció a Guaringa, Rambo, Sargento, Pipa, Baquetón, Gato, Shiga, Silva, Muca, Sargento Humo, Chuck Norris, Teniente Lucho.
En el punto 5 tenemos la ampliación de declaración del testigo protegido TPM 2018 de fecha 24 de octubre de 2018, en la cual precisa que estuvo hasta los primeros días de julio 92 en la base María Mía, quedando como jefe base el capitán Carlos, reiterando que dicho jefe nunca salió de la base, que el capitán Carlos reiterando que dicho jefe nunca salió de la base. Señala que el sargento Guaringa estaba a cargo de una patrulla por orden del capitán Carlos. Es falso que Guaringa tenga el apelativo Monty, sino que siempre fue Guaringa, que en junio del 92 vio a 3 detenidas, pero no tuvo ningún contacto con ellos, reafirmando su respuesta anterior que vio 2 camionetas que fueron abordadas por 15 soldados aproximadamente. Sus patrullajes eran a pie, pero a veces usaban vehículos por cansancio o trajín. Chicho era asistente del capitán Carlos y dormía en el puesto de comando. En julio de 2017, 2 varones y una mujer lo buscaron a fin de que ayude a buscar a otros soldados con la finalidad de que haga un video que debía señalar que los hechos atribuidos a Ollanta Humala eran falsos. Sin embargo, señala que eso no es así y que lo hizo por miedo y desconocimiento. En cuanto a la declaración del testigo de clave TPM 2-2018 de fecha 24 de agosto de 2018, en la que señala que sirvió en la base en agosto de 91 hasta 30 de marzo de 93. Desde abril a julio de 92 estaba el capitán Carlos, no hubo nunca un capitán Martínez como jefe de base, su operativo era Chuck Norris. En junio de 92 se da cuenta que habían 3 detenidos, desconociendo de quiénes se trataba, solo que eran presuntos terroristas. Observó la presencia de los detenidos, luego el 22 de junio del 92 un grupo de soldados salió con dirección al matadero, había un grupo de seguridad que se colocó en la carretera, luego otro grupo que llevaron a los detenidos, luego bajan al río para descuartizar a las víctimas. Al llegar al matadero, el teniente Lucho realiza un disparo a uno de los detenidos. Luego bajan al río para descuartizar a las víctimas. Uno de los detenidos logró escapar, hecho que molestó al capitán Carlos, por lo que el día siguiente fueron a buscarlo, incluso con boteros de la zona. La declaración testimonial de Ricardo Falconi Álvarez del 17 de abril de 2024 se ratifica su creación del 15 y 28 de septiembre de 2017, siendo esta persona quien reemplazó al capitán Carlos el 22 de julio de 92, advirtiendo a la presidente Chicho y sargento Guaringa. Tiene conocimiento que el capitán Carlos estuvo en la base María Mía desde febrero hasta el 22 de julio del 92, que cada detención debía ser comunicada al comandante Cabrera Pino y al mayor Villavicencio. Declaración de Jorge Luis Paredes Terry de fecha 18 de abril de 2024, mediante el cual señala que es secretario nacional del Partido Nacionalista desde el año 2006 al 2013, además que no tuvo conocimiento sobre el proceso de compra de testigos. En el 2016, 2 soldados de Tingo María lo buscaron para entregarle un USB que contenía audio sobre lo ocurrido en las patrullas de Ollanta Humala. Sobre los demás hechos relacionados al presente caso lo he escuchado en los medios de comunicación. La declaración testimonial de Clara Luz Conde Centeno, del 1 de octubre de 2024, se ratifica en su declaración previa y precisa que en el 2011 elaboraba como fiscal adjunta superior en la Segunda Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios. Participó en la etapa de juicio oral del caso con pretestigos asignado con el expediente 67-2007 a cargo de la Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción, que tenía como presidente a Martín Figueroa Navarro y el colegiado conformado por Víctor Aranda, Cecilia Pola Baluarte, quien fue la ponente del caso. En el juicio, la persona de Robinson Gómez indicó que le entregó la suma de $4,000 a Jorge Ávila Rivera a efectos de que se retrate en la denuncia presentada contra Ollanta Humalatazo, conocido como el capitán Carlos. En el caso de Madre Mía, afirma que existe un video donde se observa al abogado de Amílcar Gómez, de apellido de la Cuba, en el banco y hacía una entrega de dinero. Este video se encuentra en el canal 4 del programa Cuarto Poder, o en el expediente 65-2007 precisa que el video donde se observa al abogado de Amílcar entregando dinero al hijo de Jorge Ávila, su superior lo entregó a una fiscalía provincial de turno para que se aboque a su conocimiento. La declaración testimonial de Benigno Leonel Cabrera Pino del 1 de octubre de 2024 se ratifica su declaración previa y precisa que en el mes de julio del 92 era jefe del batallón 313, coronel Pablo Arguedos, acantonado en Tingo María. Su jefe inmediato era general Eduardo Bellido Mora, comandante general del Frente Guayaga, que tenía su mando directo a la base contra subversiva de Monzón, Palo de Acero, Ucayaco y Madre Mía. Además, en relación a la base, Madre Mía realizó visitas cortas en el año 92 por medio de helicóptero y de forma terrestre, pero alega que no recuerda la fecha exacta en que se encontraba como jefe de base el capitán Carlos, identificado como Ollanta Humala, pudiendo ser en mayo, junio o julio de 92, solo que fue relevado por el capitán Martínez. La declaración testimonial de Limber Chapiama Sinaragua, del 11 de octubre de 2024, refirió que se ratifica su creación previa y señala que prestó servicios en el ejército desde el 5 de octubre del 90 en la base militar de Iquitos por 10 meses, luego fue trasladado al cuartel 313 alrededor de 8 meses, después lo enviaron a la base Madre Mía en junio del 92, cerca de 3 meses, hasta su baja en septiembre del 92. Indica que en la base Madre Mía utilizó el seudónimo de Sargento Humo. Además, desde julio del 92 los jefes de la base fueron el capitán Elías, luego lo relevó el capitán Carlos, después asume el capitán Martínez. Asimismo, uno de sus jefes fue el suboficial Rubén, que era el encargado de las patrullas. También recuerdo al sargento Chivolechi.
La declaración indagatoria de Jorge Ávila Rivera del 12 de julio de 2006 ante la Fiscalía Provincial de Tocache, en donde señaló que si bien fue víctima de los delitos denunciados e investigados, precisa que esos hechos fueron cometidos por miembros del Ejército, pero no por la persona de Ollanta Humala. Asimismo, refirió que presentó la denuncia por insistencia de periodistas y abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos, motivo por el cual se desiste la denuncia. La continuación de la declaración preventiva de Jorge Ávila del 30 de noviembre de 2006 ante el juez del cuarto juzgado supraprovincial precisa que el día 17 de junio del 92 fue detenido por un grupo de 7 u 8 personas que estaban vestidas con uniforme militar, el rostro cubierto y estaban armados con armas tipo FAL, siendo detenidos también su hermana Natividad Ávila y su esposo Benigna Zulca. Luego fueron conducidos a la base Maremí, en donde lo internaron en una poza con su cuñado Benigno, mientras que su hermana estaba en una especie de calabozo, permaneciendo en la base por 5 días. Mientras estaba detenido, lo condujeron al despacho del capitán jefe de la base. Allí los soldados lo torturaron y le pedían información sobre las personas que eran mandos de la localidad de Caimito. Preguntaban por la persona Chapingo. Por otro lado, mientras estuvo detenido en la base, solo se comunicó con soldados de apelativo Ninja y Pajarito, desconociendo la identidad de los demás. Con fecha 22 de junio, a las 2 de la madrugada, los soldados le trasladaron al lugar denominado Matadero. Participaron 6 soldados en total, 2 soldados por cada detenido. Precisa que en el lugar pudo soltarse la soga y mientras los soldados se turnaban sobre quién lo iba a matar, aprovechó para lanzarse al río Guayaga. Después de cruzar el río, se refugió en la zona de La Morada, donde estaba el ganado del señor Fortunato Contreras. El 24 de junio del 92 pudo retornar a la localidad de Pucayacu, donde le comentó lo sucedido a su hermana Carmen, en presencia de su esposa Irma y su sobrina, señalándoles que sus padres, Natividad y Benigno, posiblemente estaban muertos. Preciso que en una oportunidad un conocido le refirió que había gente de Ollanta que lo estaba buscando para retirar su denuncia a cambio de dinero, a lo cual no aceptó. Una de esas personas era conocido con el apodo de Cuco y era un reservisto. Este era uno de los soldados que estaba en la base Maremía cuando lo detuvieron. 14. La diligencia de creación testimonial de Amílcar Gómez Amasí fue en el 23 de marzo de 2007 ante el juez del cuarto juzgado penal supraprovincial en el expediente 25-2006. Señaló que realizó servicio militar obligatorio en el segundo semestre del año 92, realizó una instrucción de 3 meses en el cuartel 313 Tingo María, usaba el seudónimo Charapa, refirió que conoció a Jan Dumala en el año 94 cuando se traslada a la ciudad de Lima y se incorporó al batallón contrasubversivo 61, donde era el oficial de personal de dicho batallón. Indica que conoció a Jorge Ávila porque es el esposo de un familiar lejano de nombre Irma Gómez, prima de su papá. Asimismo conoce a su hermano de nombre Rubén Gómez Reati y por su lado señala que participó en el levantamiento armado en la localidad de Locumba al mando del comandante Ollanta. En el punto 15 tenemos el acta de transcripción de comunicación de marzo de 2018, 52 registros de comunicaciones y sus respectivas transcripciones desde el 1 de marzo de 2011 al 31 de marzo de 2011, cuya medida limitativa de levantamiento del secreto de las comunicaciones fue autorizada mediante resolución judicial número 68-2011 del 18 de febrero de 2011. Actas de transcripción de comunicaciones del 20 de marzo de 2018 de 111 registros de comunicaciones y sus respectivas transcripciones desde el 1 de abril de 2011 al 21 de marzo de 2011, cuya medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones fue autorizada por resolución del 18 de febrero de 2011. Acta de transcripción de comunicaciones del 21 de marzo de 2018 de 119 registros de comunicaciones del 1 de mayo al 6 de junio de 2011, cuya medida se dio con la resolución del 18 de febrero de 2011, acta de transcripción de comunicaciones del 19 de febrero de 2020, de 13 comunicaciones relevantes en el periodo 27 de julio de 2018 al 9 de mayo de 2019. El acta de recolección y control de comunicaciones del 30 de enero de 2021, de 13 comunicaciones y su respectiva transcripción del periodo 13 de mayo al 16 de enero de 2020. Acta de transcripción de las comunicaciones de fecha 19 de febrero de 206 registros correspondientes al periodo 13 de mayo de 2019 al 16 de enero de 2020. Informe pericial fonético acústico forense 143-2024 del 19 de agosto de 2024, en que se determina la voz del investigador Rusel Vela, que según el acta de transcripción corresponde al locutor denominado Rusel Bigote. Informe pericial fonético acústico de fecha 19 de agosto, en el que se determina la homologación de voz del investigador Ramón, que según acta de transcripción corresponde al locutor denominado Ramón Araña. Informe pericial fonético de fecha 19 de agosto de 2024, que se determina la homologación de voz del investigador Limber y Suiza, que según acta de transcripción corresponde al locutor denominado Limber. Informe pericial fonético acústico 146-2024 del 19 de agosto de 2024, que se determina la homologación de voz del investigado segundo Eduardo Padilla de Santillán, que según acta de transcripción corresponde al locutor Chama Padilla Chamaquito Chamaco.
Informe pericial fonético acústico forense número 147-2024, el 19 de agosto de 2024, que es de voz del investigado Amílcar Gómez, que según acta de adquisición corresponde ocultar Chicho Amílcar. Carta TCP 83030000 ACC del 6 de agosto de 2018 de la Oficina de Respuestas Gubernamentales de la Dirección de Seguridad Corporativa y Telefónica del Perú, donde informa que el número celular 9888-572-296 pertenece a Crosby Arista Jacqueline, el 949-907-107 a Padilla Santillán II Eduardo, el 947-661-61 a Gómez Amasifón Amílcar. Carta TSP 83030000 del 10 de julio de 2019, suscrito por Telefónica del Perú S.A., donde informa que el número 988-572-296 pertenece a Crosby Arias Jacqueline y el número 937-524-482 a Silva, viuda de Bela Nelly. Carta número 1831-2019, legal BTP, del 22 de abril de 2019, remitido por Vitel Perú, donde informan que las líneas 925-437-173 pertenece a Ruiz Ulero Marcos Charlie y el número 950-294-034 a Soto Cantaro Samir, adjuntando un CD con la información consolidada. La carta SDI 8140-18 del 10 de julio de 2019, remitido por Intel Perú S.A., informa que el número 912-95154 pertenece a Pedro Limar Java y el número 912-746-702 a Said Elizabeth Marín García. Ahora bien, en cuanto a los elementos de convicción específicos en cuanto a este delito, tenemos en relación con el acusado Rusel Vela Silva, tenemos uno, la declaración de Adolfo Becker Silva Ruiz del 3 de julio de 2017, quien fue el soldado de la base del batallón 313, que en julio 92 fue designado a la base Maremía, al mando de la jefe con seudónimo Capitán Carlos, a quien identificó como Yentumala. En la madrugada del 16 de julio 92, el soldado Chicho, identificado como Amílcar Gómez, señaló a los agraviados Jorge Ávila, Benigno Zulca y Natividad Ávila como terroristas, por el cual se organizó una patrulla de aproximadamente 21 soldados liderada por el Capitán Carlos y que estaba conformada por soldados Chicho, Guaringa, Ramón, Yucho, Apolo, Comando Chamaco Padilla, en Choveta, quienes mediante violencia sacaron a los agraviados de su vivienda y lo trasladaron a la base Maremía. Ahí le pusieron corriente a sus dedos y no le daban de comer, mucho menos agua. Luego, el 23 de junio del 92, se percató que su promoción Chuck Norris y Barras se listaban para salir, así que se dispone de salir en el trayecto. Se encontró con el capitán Carlos Chicho, Guaringa, Ramón, Yucha, Comando, Chamaco y Padilla Chavete, quienes iban trasladando a los agraviados al lugar conocido como Moyuna Matadero, reconociendo solo a Natividad Ávila porque días antes le había dado agua. Al llegar al lugar se puso en posición de guardia. Minutos después visualiza que la mujer estaba siendo descuartizada por Guaringa y Chicho, en presencia del capitán Carlos. Le cortaron el brazo del toro, le tiraron al río y llenaron su barriga con piedras. Respecto a los otros agraviados, señaló que vio que el cuerpo civil benigno al costado de la fémina, mientras que Jorge Ávila solo escuchó que se habría escapado. En dicha base también se encontraban oficiales identificados como William Juan, Teniente Antonio, Subteniente Guevara, que en julio del 22 el capitán Carlos siempre permaneció en dicha base, incluso participó en los hechos antes señalados, que conoció a la persona de Natividad Ávila, porque quien es su hermana, a Teresa Ávila, quien es su hermana, era agraviada Natividad Ávila, porque la vio en dos oportunidades en la base preguntando por sus familiares. Así, la ampliación de declaración testimonial de Adolfo Becker Silva Ruiz del 7 de febrero de 2018, en la cual señala que conoce al segundo Padilla Santillán porque eran compañeros de la base contra subversiva Madre Mía. Con los años lo encontró en el recreo Calúa, donde trabajaba de barman. También conoció a Gaspar Santillán, grandes de la base Madre Mía, quien lo conoció como Boquetón. Conoce a Livio, volviendo a verlo en el core, que le indicó que trabajaba ahí por recomendación de un tal señor Julio Torres Aliaga, del Partido Nacionalista. Conoce a Pedro Limar, a quien le decían Sapo, que solo era un compañero de armas, a Ramón Limar, que le decían Araña, que solo eran compañeros de armas. En dicha declaración se reafirma en que es falso que el capitán Carlos haya salido del batallón 313, ya que en junio del 92 permaneció en la base Madre Mía, ordenando que el 17 de junio se intervó una casa en Pucayacu, donde vivía Natividad Ávila, su esposo, y la casa de Jorge, y luego trasladados para darles muerte. Que si los testigos declararon falsamente es porque probablemente fueron comprados por Amílcar Gómez, ya que en una oportunidad se encontró con Livio. Este le refirió que Amílcar le dio un papel sobre lo que tenía que hablar y por dicha acción el hombre le iba a ayudar. Mencionó que a Chamaco le dieron un motocar. Chamaco le había contado que Soria había recibido una furgoneta. Escuchó que Chicho le mandaba giros a Chamaco. Recuerdo que una vez Chamaco le mostró una hoja con las respuestas que tenía que dar en el juicio contra Ollantumala. También señala que su promoción Leonardo Soria y Julio Torres tenían una lista de soldados pidiéndole al testigo llevarle sus casas, llevándolo solo donde Eduardo Padilla y el Nicanor Guerra. Además, proporcionó fotografías de soldados de la base Madre Mía. De acuerdo con la acusación escrita, se aprecian las fotografías 5 que dan cuenta de su presencia en la base contra subversiva Madre Mía, y en la cual
En la fotografía 4 se encuentran 6 militares y reconoce de izquierda a derecha, primer soldado Ojito, luego Tigre, el tercero Ricardo Falconi, en el seudónimo Scorpio, el cuarto detrás se ubica Sachabaca, el quinto no recuerda su nombre, el sexto era Ratón, los sentados de izquierda a derecha, Mucca, el segundo no recuerda, el tercero Pajarito. En la fotografía 5, el primero Uchiñagua, el segundo no recuerda su nombre, el tercero Gajarita, el cuarto sentado es el capitán Carlos, el quinto Valo Viejito, el sexto no recuerda su nombre, el séptimo Picarón y el último Chapulín. En el punto 3 está la declaración testimonial de Adar Padilla Paredes, de fecha 26 de julio de 2018, refirió que prestó servicio en la base contrasubversiva desde octubre del 91 hasta la quincena de mayo del 92, desde que ingresó el jefe de base, el capitán Tronco. Fue relevado por el capitán Elías en diciembre del 92, en el mes de enero a marzo del 92 era jefe de la base el teniente Whisky. En marzo del 92 fue relevado por el capitán Carlos, quien a su vez fue relevado por el capitán Martínez en la quincena de mayo del 92. Indica que utilizaba el operativo de Frijol. En cuanto al personal militar de servicio, recuerda a los conocidos como Ronzoco, Tigre, Zapato, Araña, Manzanita, Chamaco. En la base existía un total de 4 patrullas. El declarante integró la primera a cargo del sargento más antiguo de apelativo Guaringa. Prestaba servicio de seguridad en la base, además salía a patrullar con un grupo militar integrado de 20 a 22 personas realizando patrullaje a pie. Precisa que su patrulla no realizó intervenciones. Por otra parte, en la base militar existían espacios para los intervenidos, pero no eran calabozos, sino casamatos de un aproximado de unos 50 por 3 metros que se encontraban al costado del puesto de vigilancia 1. En cuanto a la declaración, en el punto 4 tenemos la declaración testimonial de Tobías Donato Guaringa Rosales del 16 de octubre de 2018. Refiere que en el año 88 se reenganchó al ejército peruano, siendo asignado en el batallón 313, donde permaneció hasta el año 93. En el mes de octubre de 91 conformó un grupo de apoyo para la base Madre Mía, donde permaneció hasta el 9 o 10 de mayo del 92. Precisa que como reenganchado tenía el grado de sargento primero y usaba el apelativo de Monti. Cuando ingresó a la base en el mes de octubre de 91 estaba a cargo el capitán Elías, quien fue relevado por el teniente Hussein, luego el teniente Whisky, después el capitán Tongo, y este fue relevado por el capitán Carlos, quien permaneció como jefe de base desde el mes de marzo hasta mayo del 92. Luego se retiró la base vía aérea y el día siguiente se retiró el declarante vía terrestre. El militar de apelativo Humo señala que en la base militar las patrullas estaban conformadas dependiendo de la cantidad de oficiales y suboficiales, pudiendo haber entre 3 o 4 patrullas. Sin embargo, nunca ha sido jefe de patrulla porque no era su nivel. Indica que hasta el mes de mayo del 92 se encontraban prestando servicio en la base el teniente Toño, los oficiales Guarnos, que era enfermero, y Caico Pepe, que era el encargado de la radio. Indica que la base estaba situada en un cerro. Como consecuencia de un ataque se construyeron 20 casamatas, que eran cuartos de 3x3 y unos 50 de altura. Sus techos eran de tronco y calamina. No existen casamatas de castigo para detención. Las sanciones al personal militar eran mediante ejercicios físicos y no se permitía bajar al pueblo. Los patrullajes se realizaban basados en un plan de operaciones del puesto de comando y de manera disuasiva. Siempre se realizaban a pie y nunca vehículos, ni camionetas 4x4. La localidad de Pucayaco no era su jurisdicción de la base militar de Madre Mía. Precisa que durante su servicio no hubo enfrentamiento con miembros del Sendero. Además, la base contaba con una garita de control y guardia en el día conformada de 10 a 12 soldados. Su función era el control de los vehículos para verificar si tenían material subversivo. Punto 5. La declaración de Pedro Limar Java del 26 de octubre de 2018 refirió que ingresó al ejército en julio de 91 en la provincia de Requena, tenía 17 años, en el mes de octubre lo destacan al batallón 313, donde permaneció los primeros días y lo trasladan a la base María hasta el 18 de julio de 92 utilizando el apelativo de Zapa. Preciso que en octubre del 92 era jefe de la base el capitán Tronco y lo sucedió el capitán Elías, que fue relevado por el Hussein en enero y febrero de 92. Asimismo, el capitán Carlos fue jefe en el mes de marzo hasta mayo de 92, relevado por el capitán Martínez en la primera quincena de mayo. Después fue relevado por el capitán Martínez en la primera quincena de mayo del 92 y que a su vez el capitán Escopio lo relevó en el mes de julio del 92. La base militar tenía 90 100 soldados divididos en 4 patrullas a cargo de 4 suboficiales. El declarante integraba la segunda patrulla. Precisa que el jefe de la patrulla es su oficial Rubén Caico y otros que no recuerda. Los militares que estuvieron en la base Matemí en el 92, Lucho, el sargento Gaviota Oreja, sargento Borracho. Además, en cuanto a los soldados, se encontraban su hermano apelativo Araña, Baquetón, Livio Apolo, Sochabaca, Ramón, Chamaco. Señala que sus funciones consisten en realizar guardia por 3 horas diarias y cocinaba, estaban en la ranchería y también salían a patrullar para brindar seguridad al pueblo. La distribución de la base estaba conformada de 15 a 20 casamatas o huecos en tierra que tenían techo calamina de 3 metros de ancho por unos 52 de alto, donde dormía el personal de tropa. Además, existían 5 puestos de vigilancia. La radio y comunicaciones estaba en el puesto de comando. Había un comedor, una cocina, un campo de tiro en la parte
posterior y una garita que brindaba seguridad por orden del jefe de base. Asimismo, no existían casamatos o celdas para detenidos, tampoco hubo intervenciones o detenciones. Los patrullajes se realizaban a pie, no se podía usar vehículos. Precisa que durante el proceso judicial de María Mía declaró en calidad de testigo en 2 oportunidades en el 2008. Inicialmente fue buscado para declarar por la Comisión de Derechos Humanos en su primera declaración realizada en la ciudad de Iquitos. Fue dirigida en contra de Ollantumala. Capitán Carlos lo culpaba de los hechos debido a que el abogado le dijo que lo denunciaría, le prometió sacarlo del Perú y si no colaboraba con la ley iba a denunciar como cómplice. Les dijo que acusaran a Humala. Posteriormente, la segunda declaración que brindó en la ciudad de Lima tuvo que presentar una solicitud y rectificó su declaración inicial, manifestando que era falso lo declarado. Finalmente indica que conoció a Milcar Gómez en el año 2011 porque venía a repartir propaganda de la campaña política y había un comité político Requena que convocaba a los reservistas para apoyar la campaña política del candidato Ollanta Humala. En el punto 6 tenemos la declaración de Ramón Olimar Java del 22 de octubre del 2018. Refiere que se presentó al servicio militar en julio del 91, en Requena, destacado la base de Madre Mía en la segunda quincena de julio del 91 hasta agosto del 92, utilizaba el apelativo de Araña. Cuando ingresó a dicha base, el jefe de la base era Tronco, luego relevado por el capitán Elías. En noviembre del 91, este relevado por el teniente Hussein, mientras que el capitán Carlos fue jefe desde marzo del 92 hasta la primera quincena de mayo del 92. Luego es relevado por el capitán Martínez y a fines de julio del 92 asumió el capitán Escorpio, quien estuvo el cargo de jefe hasta que el declarante se retiró de la base. La base estuvo conformada por 90 o 100 soldados, existían 3 o 4 patrullas, cada patrulla integrada por 20 a 25 soldados y comandada por suboficiales o tenientes, mientras que el declarante integró la segunda patrulla. La base realizaba funciones de resguardo, patrullaje y servicio de ranchería. Todas las patrullas se desplazaban a pie porque era riesgoso usar vehículos. Que la base se distribuía en varias casamatas que eran huecos cuadrados en el suelo de 2x2 y uno 30 a 2 metros de alto con techo calimina, que contaba con un comedor, el puesto comando, una radiocomunicaciones en el puesto mayor. Sin embargo, no precisó que no había casamatas para castigos o calabozos, sino en ellas descansaba la tropa. No hubo detenidos y nunca participó en intervenciones de personas sospechosas e integrantes del Sendero Luminoso. Había una garita de control en la carretera que estaba a cargo de suboficiales y tenientes con un total de 4 o 6 soldados. El control se realizaba en la margen derecha y revisaban los vehículos. Indica que prestaban servicios en la base los militares de apelativos, suboficial Caico, suboficial Rubén, teniente Lucho. Además recuerda al sargento Gaviota, borracho. De los soldados recuerda a Polo Guarquetón Sapo, que era su hermano Pedro Limar, Chamaco, Livio, Rambo, Choveta, Manzanita, Ñucha, Polo, Ronzoco, Frijol, Chaki, Tigre. Por otro lado, afirma que declaró como testigo en el proceso Madre Mía seguido en contra de Ollanta Humala por solicitud del abogado Víctor Álvarez, quien concurrió a Requena con una notificación y les dijo que debía declarar en el proceso si no se hacía cómplice, motivo por el cual lo siguió a la ciudad de Quito, donde declaró por primera vez y para ello tuvo que aprender un escrito y contestar la pregunta conforme está escrito. La segunda vez declaró en el mismo sentido en Tarapoto, ambas declaraciones las presentó en el 2006 y declaró por tercera vez en Lima en el 2008 conjuntamente con su hermano Pedro Limar, donde previamente solicitaron una ampliación de declaración. En dicha diligencia manifestó que los hechos que había declarado inicialmente eran falsos. La verdad era que el capitán Carlos no participó en los hechos imputados en su contra y señala que conoció a Milcar Gómez en la campaña del 2010-2011 y se presentó como una comisión del Partido Nacionalista y pegaba afiches. En el punto 7 tenemos la declaración de Gaspar Santillán Grandes del 23 de octubre de 2018. Prestó servicios en la base contrasubversiva Madre Mía desde los primeros días de enero del 92 hasta fines de junio del 92. Hasta fines de julio del 92 utiliza el apelativo de Baquetón. Indica que cuando ingresó el jefe de base era Elías, 2 días después el reemplazó el teniente Hussein hasta marzo del 92, luego asumió el capitán Carlos hasta los primeros días de mayo del 92, donde fue relevado por el capitán Martínez, quien fue jefe hasta julio del 92, siendo relevado por el capitán Escorpio, que permaneció en el cargo hasta que el declarante se retiró de la base. Que la base contaba con 80 soldados, existían 4 patrullas integradas de 20 a 25 soldados cada uno y el declarante integraba la segunda comandada por el técnico Pinces y el técnico Rubén, que sus funciones eran dar seguridad a la base, servicio en la ranchería y brindar seguridad al pueblo con patrullajes. Describe que en la base habían 20 a 30 casamatas que eran huecos de tierra de unos 30 o 2 metros de altura y 3 de ancho cubiertos de calamina y encima con piedras o palos. El puesto de comando donde vivía el capitán, los suboficiales, la radio, el polvorín, una cocina y había un comedor en el centro de la pista de formación, pero no existían calabozos ni casamatos para detención. Tampoco realizaron intervenciones. Los patrullajes no se realizaban en la noche y estaban prohibidos usar vehículos o camionetas 4x4. Se desplazaban caminando. Por otra parte, realizaban controles de vehículos que transitaban desde o hacia Tocache, donde bajaban los pasajeros y les pedían su libreta electoral. Para ello había una garita de control donde el servicio era rotativo. Procedían a revisar vehículos y camiones. Indica que los militares que prestaron servicio en la base eran el teniente Lucho,
El segundo al mando, el suboficial Shigashiga. En comunicaciones, el técnico Vinces, el técnico Rubén, quien era enfermero. Además, no había sargentos reenganchados ni primero, solo los sargentos segundos de operativos Tunchi, Timón, León. En cuanto a los soldados, recuerda Sapo, Araña, Caballo, Águila, que integraron su patrulla. La cuarta patrulla recuerda Polo, Livio, Chaki, Chamaco. Conoció también a los militares: Anchoveta, Manzanita, Conejo, Lucha, Ronzoco, Frijol, Tigre, Araña, Sapo, Livio, Manzanita, Conejo, Tachuela y Chamaco, su primo. Brindó declaración en el proceso judicial de Maremía en contra del capitán Carlos por insistencia del señor Víctor Álvarez, quien le mostró una declaración de su promoción Conejo y le dijo que lo había metido, por tanto debería declarar lo mismo, amenazándolo y presionándolo que lo iban a meter dentro. Por ello brindó 2 declaraciones con la clave JAT 7. La primera en el 2017 en Egipto, siendo caucionado por el doctor Víctor, para indicar que los navíos fueron detenidos por orden del capitán el año 2018 por orden del capitán, y la segunda la realizó en el año 2008 en la ciudad de Lima, donde se presentó voluntariamente, negando todo lo que había declarado antes. Finalmente indica que conoció a Amílcar Gómez en la campaña presidencial de Ollantaytambo en el 2011 y a la señora Teresa Ávila la conoce porque fue su pareja sentimental en el año 92. Declaración de Amílcar Gómez Amasi fue del 14 de agosto de 2019, en la que señaló que actualmente era militar del ejército de actividad con el grave técnico de tercera, habiéndose incorporado al ejército del segundo, en 92 en el batallón 313. Señala que prestó servicios en la base divisoria en el y posteriormente en la batallón 313. Su apelativo fue Charapa. Niega que haya tenido el apelativo de Chichi. Niega haber pertenecido al Sendero Luminoso. Niega haber pertenecido a la base Maremía. Además, señala que no tiene conocimientos de los hechos ocurridos el 17 y 22 de junio del 92, conociendo Ollanta Humala cuando dicho capitán era jefe de la sección personal del batallón 61 en Lima, teniendo un vínculo superior subalterno, fecha además en que Amílcar se presentó a dicha base. 9. Declaración de Limber y Suiza del 15 de octubre del 2018. Señaló que desde julio del 91 hasta julio del 93 estuvo siguiendo al ejército del Perú, específicamente en noviembre del 91 hasta septiembre del 92 estuvo en la base Maremía a cargo del capitán Carlos, quien estuvo como jefe de la base desde marzo a mayo del 92. Luego vino el capitán Martínez por corto periodo. Su apelativo fue Chasqui. Durante el tiempo que estuvo en la base estaban los soldados Apolo, Chamaco, Puma, Tigre, Manzanita, Silva, Chuck Norris, Frijol. En las patrullas que participó no había detenciones. Desconoce quiénes eran los hombres de confianza del capitán Carlos, desconoce sobre algún acto delictivo que se haya realizado por parte de los soldados. En una oportunidad una persona lo buscó en Pisco con el fin de hablar mal del presidente Ollanta, pero no aceptó porque no estaba seguro de lo que ellos decían. No conoce a nadie con el apelativo de Chicho ni Guaringa, pero sí conoce a Chamaco. La declaración del investigado Amílcar Gómez Amasi fue del 21 de noviembre. Fiscal, Sí. nos vamos a quedar acá en la página 197.10. Los elementos de convicción. Vamos a continuar audiencia el próximo 11 de febrero, desde las 4 de la tarde para adelante. De febrero, desde las 4 de la tarde. ¿Sí? Bien. Conformes, Ministerio Público, Procuraduría, abogados. Conforme. Conforme. Ya, entonces, Conforme, doctora. en esa fecha es el mismo enlace. Subsisten los apercibimientos ordenados en resolución anterior. Bien. No se olvide, señor asistente o señorita asistente, oficiar también a la defensa pública para que designen abogado de la defensa pública en caso no estuvieran presentes las defensas particulares, ¿sí? Conforme, doctora. Ya, bien, damos por cerrar la presente audiencia, la presente sesión de audiencia, ahora 5:14 de la tarde. Buenas tardes para todos, con permiso. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes.